Suscríbete a la Panterita. Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia de la ABC Cardinal, a veces te ven muy buenos días, arrancando este viernes, ya sería con Bruno. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, saludos para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludos a todos. Fabio. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo Buen están día. todos? Hoy Bien, sale bien. la fecha, tenés cosas. ¿Qué te envió otro vato o lo va a tocar después de eso, Ariel? No, como quieras, como quieras. No, la copia de la apelación. No sabía nada ayer, estaba escuchando esta mañana. Sí, la copia de la apelación. ¿En qué momento fue eso? Y ayer durante la tarde, pasa que yo... Pero para historiar que Federico Fruto había dicho, yo no le quiero ni lo de la apelación. Exactamente. Había dejado en duda eso de que sí era Y como cierto. yo había publicado en mi cuenta de Twitter las declaraciones de Federico Frutos, y una de esas declaraciones es justamente cuando él dice, pone en tela de juicio si Marco Trovato efectivamente había ejercido su defensa ante el TAS, es decir, se había apelado el fallo de la FIFA, y se comunicó conmigo y me envió la copia. ¿Verdad? La copia, efectivamente. ¿Puedo poner en primer plano? Ahí está. Esto es para que no tenga dudas, Federico me puso. Zurich, Suiza, 1 de octubre de 2021. Claro, porque en julio del 21 salió la segunda instancia, que era el Tribunal de Apelación de la FIFA. O sea, para historiar rápidamente, en septiembre sale el fallo de la Comisión de Disciplina, se hace el proceso de la apelación dentro de la FIFA, el fallo sale en julio del 2021 y luego, a finales de septiembre, se lleva esto al TAS. Entonces, esto está allí hace meses para darle un poco cabida y es más, ahí por ejemplo aparece como abogada del expresidente de la Olimpia la propia profesional española. Sí. Claro, que se había hecho mediática cuando había salido. O sea, esta sería la tercera instancia, la final, haciendo un poco la equivalencia a lo que ocurre acá, sería ya la Corte Suprema. Ya salieron las dos instancias anteriores, disciplina en septiembre del 2020, apelación en julio del 2021, y este es la apelación del TAS, que ya es la última instancia. Efectivamente. Y, a ver, a mí me llamó la atención porque Trovato esto ya lo hizo hace rato. Digo, él no publicó, no socializó, ¿verdad? Que efectivamente hizo la apelación, porque creo que todos teníamos dudas dentro de todo. Yo tenía dudas también, porque... Esto ya se había... Él había dicho. Claro, bueno, una cosa que él diga, el problema es que... pero, o sea, para que te diga, yo este documento ya lo había visto. ¿Ya viste? Sí, No. antes. Yo no, y... A ver, dije yo, ¿por qué será que el presidente Trovato no había colocado esto en su cuenta de Twitter y terminaba con las personas que tenían dudas? Lo que pasa es que también, o sea, en estos tiempos, Ariel, compañeros y audiencia, es como que, viste que cuando hay un denominador común y empiezan con algo que es cierto, ¿verdad? El tema de la dificultad económica. Ayer les contaba, o sea, yo viendo el documento oficial de la FIFA, uno veía detalles en el caso de Adebayor y en el caso de Polenta que decís, no, esto no condice con lo que en ese momento explicaban. Pero, entonces, vos tenés, por ejemplo, tu idea central o una idea A de primera línea que es verdad. Y ahí atrás metés todo, decís, no, y ¿sabes qué? Hasta dudo de... Y ahí se empiezan a meter falsedades, medias verdades, mentiras. Se entiende, porque como que, si lo primero que sostuviste es... capaz lo otro también, o sea, y hay mucho de eso, pero claro. Particularmente esto que ayer vos publicitabas, Ariel, uno ya había visto, porque además es un documento que ya tiene, septiembre del año pasado, estamos en junio, o sea, ya está por cumplir un año, o sea, son 9 meses, y bueno, se está estudiando el caso allí en Lausana. Y más todavía después de todo esto que apareció con el tema también de Andrada Pasmor, pidiendo su expulsión como socio del club. Ahora apareció lo de Federico Frutos, dudando de esto que estábamos viendo en imágenes, con respecto a la apelación que había presentado hace meses el expresidente de Olimpia. Bueno, allí está. ¿Qué tenemos de otras cosas? La joyita ya probó el inglés, Federico. Saludó a los fans. Vi que hizo un gesto medio rapero ahí. Hizo un gesto y... no pude mirar con saludó a los fanáticos, a los fanáticos de los Brighton, a los fans. El gesto hizo con el Let's Go Brighton. Claro, le salió bien, una frase. Ese es su gesto acá cuando hacía los goles. Claro, sí. Ya metió una frasecita en inglés. A ver. Oscar, que liberteño va a tener, sí o sí. No tenía. Ahí está. A ver, vamos. Vamos a hacer uno, ahí, bien. Pero con audio.
Let's go Brighton. De nuevo, no. Hello Brighton fans, I'm Julio Enciso. Let's go Brighton. Hola fanáticos del Brighton, soy Julio Enciso. Vamos Brighton. Qué fenómeno eso, ¿no? Sí, Repetí en inglés lo que dijo. Espectacular. Sí. Hello, I'm Julio Enciso. Sí. Let's go Brighton. Tipo la traducción de Hello, fans. la nueva estrella de Sudamérica. Que está traducida abajo también. Pero Bueno, no, qué bien, pero nada, sí. Qué bien. Bien. Realmente verlo allí, que una cuenta oficial de un equipo de la Premier, que es la mejor liga del mundo. O sea, que esté la bandera paraguaya, que esté un chico acá, creo que el desafío ahora es de Julio. Y yo creo que como cualquier cosa debe llevar su tiempo. Justo él en su despedida dijo, me gustaría contra Cristiano Ronaldo. Hay que ver si sigue el portugués, pero el fixture que salió Primera fecha, ayer, ¿no? Sí. primera fecha, y en la segunda de local enfrentan al equipo del Mirón. O sea, voy nomás, porque cuando hablamos de la realidad de nuestro fútbol, con los históricos, sin caer en la nostalgia, vos veías ahí en el túnel, y vos veías a los Roque, Tacuara, Aedo saludarse con los otros porque eran todos compañeros de Europa. Y en los últimos 10 años, cuando por allí se conseguía algún amistoso contra los europeos, ¿te acuerdas de Francia 5-0 y eso? Vos veías, y los nuestros, así, y los otros eran los Pogba y compañía, y mirando, ¿y quiénes son estos? Entonces, es un síntoma. ¿A qué voy? Si en la segunda fecha, vos le ves ahí en el túnel, de un lado al Mirón y del otro lado a Julio Enciso, y te va a generar, no va a faltar que diga sí, pero es Newcastle Brighton. Empecemos por Y en la algo. primera- en la primera fecha juegan también. Paremos con eso, por favor. no. Newcastle, Con Nottingham, Sí, el ¿verdad? equipo de Brian. Lo que pasa es que Brian todavía Hay tiene que que ver. escalar. O sea, y también, por eso la vez pasada cuando charlamos con Pedro Aldave, yo le preguntaba porque yo veía la reacción de los hinchas de Brighton, decía, algunos decían, y este por lo menos va a jugar, o este se le va a prestar 3 años a Bélgica, como ocurrió con Moisés Caicedo. O sea, porque como que los hinchas también dicen, nosotros somos muy compradores de jugadores que no son muy conocidos para el mainstream, para el público en general. Fíjate cómo le presentan, Dani. Claro, otro chico sudamericano. Pero fíjate, vos podés decir, Estrella sudamericana claro, para más. si vos Sí, querés por eso ver, te digo. claro, pero si vos querés ver el vaso medio lleno, así la estrella. Si yo quiero ver el vaso medio vacío, decir, mira, otro sudamericano. ¿Por qué? Porque ellos tienen el caso de Moisés Caicedo, tienen a este chico, se me fue el apellido, pero que está en la sub-23 de Ecuador, a Alexis McAllister. O sea, voy nomás que ellos son de mucho de mirar el scouting y decir, vamos a traer a este, vamos a trabajarlo y después revenderlo, como hicieron con Cucurella, que es de la cantera de Barcelona, pero estuvo Una deambulando por cifra otro. importante, ¿no? El otro día me pasaron, creo que allá por los 40 por ahí Allí también. también me parece que hay mucho del tema de la influencia catalana que tiene la gerencia del Manchester City con el zurdo, pero voy nomás a que hay que empezar desde algo y te genera una buena sensación y después todo lo que se hace acá es para ver materia prima, porque yo sin herir susceptibilidades, sin fisurar lo que a veces hasta puede sonar como una especie de chauvinismo futbolero, allá juegan a otra cosa. O sea, yo siempre digo que el denominador común es una pelota, 2 arcos y mismas dimensiones, pero se entrena de forma distinta, se come de forma distinta, se descansa de forma distinta, hasta socializan de forma distinta. Se vive el fútbol de una manera Entonces cuando especial. vos decís, pero mirá, él acá hacía esto, eso le puede dar a Potter, el técnico, bueno, este tiene madera, aprobada la contratación, pero después él tiene que ganarse en el día a día. No, es que, no, pero yo allá hacía, todo lo que vos hacías allá, está bien, pero acá es otra cosa. Vamos a jugadores que en los últimos 4 años hayan ido a Sudamérica con esta edad, porque otros se van más grandes. Almirón de hecho se fue más grande, ¿verdad? Con esta edad ya hayan encajado directamente, no son muchos, ¿no? Pero cuando decís directamente que No, al claro, extranjero claro, o a... no, lo que porque queremos como decir, bien, vos recordabas, que la primera fecha ya esté jugando en el equipo titular. lo que pasa Porque es tú que... joven, por eso no es fácil, tío. Paraguayo. No, sudamericano. Sudamericano. Te doy el No, changüí sudamericano. bueno, el caso de Luis Díaz que rompió todo, pero a ver, Luis Díaz... Pero ¿qué edad tiene se- Luis Díaz no, también? ya sé, pero también él se probó en Portugal. Yo voy nomás al tema de Claro. Sudamérica a... Fíjate que a la Álvarez, Premier. a Álvarez Premier. ahora dijeron sí lo queremos, pero estaba en duda. Le iban a prestar también a
la que fue la gran Yo no sé si contratación. Álvarez va teniéndolo allá Haaland. Y sí, pero viste que hace de 2 semanas lo iban a prestar. Ahora yo no sé si vieron algo más, no sé, que entró contra Italia, casi hizo un gol en media cancha y dijo, no, este tiene pista, vamos a tenerlo acá Y nomás. tendrá su proceso, Federico, porque Claro, ni pero- Vinicius no es que la rompió. Vinicius es No, ahora igual, Vinicius. por eso digo, En un momento dado difícil. fue catalogado como un fracaso su fichaje. No, si, ¿verdad? si los propios compañeros, empezando por a quien ahora es su partner, Benzema, o sea, está en la grabación, o sea, no, ni siquiera es trascendido, pero vayamos al de Brighton nomás, por eso yo iba a la reacción de algunos hinchas. Caicedo, que lo llevaron como la joya de la Academia de Independiente del Valle, él fue prestado a Bélgica, y justamente hace poco, en la página oficial, salía una nota donde Caicedo decía, a mí me vino muy bien la adaptación en Bélgica, para ser lo que soy hoy. La Yo mayoría no sé va si por ese lado. McAllister, porque McAllister también se fue con el rótulo de joyita, Argentino se quedó también con un porcentaje de plusvalía para la reventa, yo no sé si él jugó de forma inmediata. No, por eso. Incluso el semestre pasado, ¿cómo se va a hacer goles? Él no había entrado del arranque tampoco en el Brighton, por eso estoy recordando, no sé, paraguayo ni hablar, ¿verdad? Porque los nuestros se fueron todos ya grandes. Antolín se fue de Bélgica, ¿no? ¿Verdad? La Mela. Sí. La Mela puede ser, ¿no? Sí. Antolín se fue de Bélgica y Paulo y Cristian tuvieron un paso muy efímero por el Sunderland. Fugaz. Y también fueron uno fue de Turquía, el otro de España, creo. Los dos al mismo tiempo. Después no hay. No, Chicos que hayan ido, estoy pensando chilenos, colombianos, Fíjate, no encuentro. recién Fabio recordaba lo de Brian Ojeda. O sea, Brian va a la segunda. Justo se da lo de la convocatoria. Entonces, después de la convocatoria, va a Inglaterra. No juega y después, cuando empieza a jugar en el equipo de primera, después tiene un bajón y ya no volvió. Y estamos hablando de la segunda división de Inglaterra. Es más, en esa época, o sea, sacando de margen el tema de la chanza, la burla o el troleo, voy nomás a que es muy difícil. Y yo creo que el propio Brighton, no es que lo llevan a... Porque, a ver, Brighton viene a hacer su mejor campaña en la primera división de Inglaterra, porque es un equipo que necesita estar en la permanencia, y esta vez estuvieron demasiado arriba. Terminaron en la primera mitad de la tabla. Pero no es que lo llevan a Julio para que él sea la piedra angular o el jugador franquicia, como si, por ejemplo, ahí yo quiero hacer la diferencia con lo de Almirón. Almirón fue. O sea, Almirón lo compran La diciendo... Mela tenía 20 años cuando fue al Tottenham. Bien. 20 años tenía la Mela cuando fue al Tottenham. No, por eso. Voy nomás a Ya que... jugó. Bueno, Enciso tiene 18 años. Claro. O sea, a lo que voy es que Brighton, yo no creo que lo compre diciendo yo quiero que vos ya seas solución inmediata. Primero, porque estamos hablando de un equipo que hizo su mejor temporada. Y tampoco es que dicen, no, justo vamos a vender uno de ese puesto y queremos traer. Hoy por hoy, yo no tengo certeza de qué va a jugar, porque Enciso hasta demostró que puede jugar como 7, como 11, falso 9, de traer el 9, porque a un técnico le gusta ser muy ofensivo. menos quizás extremos por derecha. Pero si el técnico le dice, ¿sabes Sí, qué? va a Yo jugar, quiero que... claro que va a jugar. No va a decir Pero- ahí, no, pero profe, yo me siento más cómodo y le va a decir, ¿sabes qué? Acá tengo... Pero te da la posibilidad de que para hacer un equipo ofensivo, si estabas jugando por detrás del punta, pueda pasar a jugar de volante por izquierda, por ejemplo, y metes otro punta. O sea, ahí te da esa posibilidad, porque es un jugador que es versátil, ¿verdad? Claro, por eso digo que yo entiendo, está bien que nos alegremos, emocionemos, todo lo que quiera. Por eso decía, ojalá en la fecha 2, no sé, cuando se crucen City con Liverpool, exagerando, vamos a ver ese partido de Newcastle-Brighton. Pero voy nomás, Newcastle lo compra al Almirón diciendo, yo quiero que vos seas solución inmediata, ya. Lo de Enciso es como, espera, yo veo potencial. Creo que de la promoción 04 es el mejor allí en Sudamérica. Y te voy a hacer un contrato largo de 5 años para que vos logres adaptarte, aportes en lo deportivo y allá por el tercer o cuarto año nosotros podamos revenderte. O sea, yo lo tomo desde ese lado para entender lo que ha sido esta transacción, pero a lo que planteaba Federico es muy No, muy difícil. casi imposible. Y creo que no hay ni siquiera expectativa del comprador de decir, vení, Claro. La salvo que mayoría- ese tipo Vamos a de- remarcar que el caso de Almirón es diferente porque Almirón se fue siendo campeón con Lanús 2 temporadas, había salido campeón con Cerro y salió campeón con el Atlanta
De 3 campeonatos ganó 2. O sea, Almirón ya se fue 25 años. hecho. Acá está Jeremy Sarmiento, el otro de Ecuador que está. Ese era el que decía. Gracias, Rorro. Y nos dice que juega con 5 mediocampistas y un solo delantero. Pero Enciso Esos 5 bolas, ahí ya lo- puede es más traer mediocampista, claro, arranca atrás. Sí, ¿verdad? sí, sí. Y yo me acuerdo panorama. que ¿quién dijo la derecha? ¿Vos, Fabio? La derecha muy pocas veces puede pasa jugar, que pero... La izquierda. Cuando lo puso el técnico de la selección, no sé si fue el último de Berizzo o Lobarro Queroto, que lo puso No, ya. un ratito. Era olla. Contra Uruguay. Y él entró a la derecha Sí. y hizo lío igual, pero yo estoy de acuerdo que es el medio o la izquierda. Sí, estoy de acuerdo. eso. Pero esa vez a la derecha hizo un par de desbordes también importante, tiene la diagonal también, ¿verdad? Claro, no le sí. queda para el arco, pero lo suele hacer. Bueno, está lo del Ciso, a ver acá mira más y cosas. fue cuando decía lo de adaptarse, porque es todo un personaje el técnico del Brighton. Graham Potter es un tipo que tuvo una carrera normal, discreta como futbolista, y él empieza en Suecia, y el famoso agarra un equipo de exagerando, de la 4ª división y lo lleva a primera. Pero él decía, el fútbol es algo integral. El fútbol es algo, o sea, no lo dijo de esa forma, pero es como de la escuela, se juega como se vive. Entonces, si vos tenés algún problema, viste que hay un poco los que están más chapados a la antigua, no, vos dejás tu problema ahí en la puerta, ahí en el vestuario. Acá en la cancha no puedes pensar en tu ande, en tu ESAB, en tu... No. Y él era, y también era un poco de... exigirte para que salgas de tu zona de confort, de su zona de comodidad. Es más, hay un documental que hicieron sobre él con ese título. Y por ejemplo, él llevaba a sus jugadores, por ejemplo, a una clase de canto y le obligaba. A ver, Ariel Mareco, que es mi... ¿Quién, el mi- técnico? El técnico actual decía, ahí con las alumnas que están ahí para el coro, para un musical, canta un poco. Y los compañeros se mataban. Pero después le tocaba todo, es como que... Y después le explicaba, o sea, tiene sus cosas. En Inglaterra está muy bien considerado. Es más, después de este junio nefasto que tuvo su selección, algunos inclusive decían, ¿para qué le renovaron a Southgate? Y muchos entienden que tiene potencial para ser el siguiente seleccionador de Inglaterra. Entonces yo voy a ese tipo de cosas también, él tiene que adaptarse. O sea, no es ese, no, pues yo me voy para jugar fútbol, yo me voy para entrenar esas 2 horas. Si por ahí te toca un técnico que tiene una... o sea, no te digo que todos van a ser Bielsa, pero encontrar a veces técnico que dice, no, yo hago esto, y él está muy bien considerado. Si a nivel general, imagínate en su club. Por eso Fabio cuando decía, no, pero es por derecha, y hermano, vos no te vas como... O sea, si el técnico dice, me juega de 7 o me juega del que acompaña, y hasta le va a decir, mira tu compatriota el que vino como estrella, Almirón hasta juega de 4 bis. Entonces, o sea, por eso cuando decimos, ¿por qué no se adapta el atleta nuestro? Y muchas veces, a veces tienes que salirte de esa zona, adaptarte. Pero escuchando a Dani Enciso me parece que es más allá de su corta edad, que tiene muy claro su objetivo y su mentalidad, tienen bien clara, escuchándolo, porque él dice él que quiere triunfar, que él Claro, va sí, para consolidarse, no va para de paseo. Vos escuchándolo, uno desprende eso, deduce eso, y seguro también ayudó mucho el hecho que estuvo rodeado por Tacuara Cardoso. Uno se imagina que le habrá aconsejado mucho, le hablaba Y estos le 6 habrá meses hablado con mucho. Roque. Se sumó Roque también Roque Santa Cruz. a todo esto. Entonces, estamos hablando de un jugador que Y mira que Cuanto tiene menos mentalmente se fue fuerte. se fue bien. Acá me envían- Él Se va. estuvo con Sí. 2 de los... ¿Cuántos tenemos? Le sumamos a Nel, y mira que lo de Nelson es así tipo más dramático, lo de Nelson es de tipo juego de hambre fue. Te hablo de transferencia, lo de Roque, sacarlo de Ega Barreto, después, ¿qué jugadores que estuvieron en Europa? O sea, tuvo a 2 verdaderos consejeros, viste que ese término acá se usa para cualquier cosa, ¿verdad? Él es consejero de tal... No, realmente tuvo a 2 consejeros que le... que saben perfectamente y le habrán pintado claramente con qué escenario se van a encontrar allá. Y estos No, aparte últimos... los tipos jugaron en Sí, un y nivel. algo bueno es que Mascaliter, uno era de Benfica y el otro llegó al City, al Bayern Múnich, ¿verdad? Y- el O chico sea, argentino ya gran se comunicó Europa. con él, dice el ¿Eh? Mascaliter, el hijo del... No, y Macaliter agarró una buena racha. Ya habló con él, entonces por lo menos esa es una ventaja gracias al... Acá está, por ejemplo, hay otro Alzate de Colombia, Steven Alzate. Moisés Caicedo figura también. No, hay muchos sudamericanos. McAllister, los españoles, muchos belgas también. Y Aldave no decía, porque el y Tony Robert tiene otro Sánchez, equipo. el español arquero, Cucurella se va, ¿no?
Sí, Marco Curar se va. están diciendo que va al City. Y una declaración del técnico donde dice que sí, que es un chico muy bueno y que la idea que se adapte. Aparece en la página oficial gracias a Rorro que me enviaba la declaración del técnico Claro, Potter. porque el técnico Graham Potter dice, sabemos que es su primera salida. O sea, Sí. no es el que estuvo, no es Almirón que ponele, estuvo en Argentina, estuvo en Estados Unidos. Acota Riveros también, Cristian Riveros que estuvo en la Premier. Dijimos. Ah, perfecto. Claro, fueron grandes ya. Cristian Rivero se fue de... Julio Andino. Cristian Rivero se fue de México, se fue a la Premier y coincidió con Pablo da Silva, que fue una operación mal hecha porque González ya estaba ahí con algún problema que después Sí. saltó la Fari con Salvador Cabañas. Es más, yo me acuerdo González lo llevó a los dos. Es más, yo me acuerdo que inclusive Tata fue muy crítico con esa transacción. Dijo, se habla mucho que es la mejor liga, pero yo no entiendo cómo hicieron una transacción 2 días antes, No, y jugaron 2 por 6 días, meses. 6 meses. A la Premier no. Sí, era una época donde el caso del iraní con Tevez, o sea, triangulación, pero Ariel, vos sabés que yo, por ejemplo, por eso iba lo de Tacuara y lo de Roque, porque sí, pero fíjate que lo de Rivero en Europa o en Premier entra un poco en la categoría de qué rara transacción, se hubiera nomás quedado en Cruz Azul, pero lo de Roque y lo de Tacuara fueron como top. Lo de Roque más, él va como promesa. Por eso, o sea, acá, para mí, cuando siempre hablamos de Roque, Nelson, Tacuara, cada uno otra vez tiene su prototipo. Repito, lo de Nelson es para tipo una historia de vida, Sí. de película es, desde la grada de Tembetarú hasta lo que ustedes comentaban ahí en la zona de aeropuerto. Le podía agarrar el que le agarró o le podía agarrar uno que, no sé, estaba Coincidente. con tráfico. Sí, O sea, sí. y después tener lo de Roque, que es el tema de la joya de esa época, la gran promesa, y después tenés Tacuara, que es el que hace tipo escala. Paraguay, Argentina, y después Benfica, y lo que nos contaba el Dave. O sea, cosa del presidente. O sea, el presidente se enamoró tanto, cosa que, por ejemplo, ya no hace más. O sea, si el presidente de Benfica hubiera hecho lo mismo con Darwin Núñez, es lo que hacía con Tacuara, hoy seguiría el uruguayo en el equipo luso, ¿verdad? O sea, y es más, por eso Aldave decía, cosa de él, porque yo le traía oferta, nunca quiso y después lo dejó ir libre. Y él se va libre a Turquía. A Turquía, sí. Y después decía, bueno, son cosas que tiene, pero allí tenés, repito, 3 Después casos. pelearse con el técnico, ¿no? No, por eso. Porque estaba en medio de Jorge también Jesús. la pelea con Jorge Jesús. Estoy hablando de jugadores, Tevez, técnico de Rosario Central. Sí. Qué cosa tan rara también, sí, ¿no? no. Hace poco decidió el tema del fútbol, digo, un tipo que tuvo ídolo del West Ham. Ahora estaba mirando cuando recordaba a Dani lo de los iraníes. Ellos, por ejemplo, pasaron mucho, y ese es un ejemplo. Ellos se van jóvenes, ¿eh? Mirá que, pero ya habían ganado, ¿cuántos jóvenes acá? Tevez a los 20 años fue campeón de América. Sí. Mascherano, ellos salieron campeón con Corinthians y fueron a West Ham y nos salvaron del descenso. Cuando West Ham estaba y Creo Tevez, contra el United. sí, Tevez hasta hoy es ídolo del West Ham. Sí. Hay canciones que uno suele buscar en la red y todo, de un club muy tradicional de Londres. Bueno, lo del Ciso entonces, llegó el día, lo estaba viendo con otro distraído también, Ajo, nuestro amigo Ajo Martín, con unos paquetes de hierro ahí también ya... Distraído. Sí, no distraído. Pero no. buenísima la presentación. Porque Paquete esta de hierro ahí presentación- navegando. Esta presentación tuvo más glamour que la presentación de Almirón con Newcastle, por ejemplo. Yo no recuerdo que Tú no recuerdas la de tú y lo Newcastle. postearon, tres materiales. Y después ya Enciso saludando No, pero en, Newcastle en fue- inglés. No, ¿Eh? no. Mira que él fue por mucho dinero, fue mucha Incomparable. expectativa. No. Pero la presentación así que hace Brighton... No, capaz, ahora está más conectado vos con el tema de... No, Vamos acá, no fue mucha, no, sí, fuerte mucha fue. expectativa. No, fue- lo de Newcastle Era fue el fortísimo. Mesías, No, yo siempre estoy Claro. conectado, capaz que estoy... Sí, no, primero recordado nomás. No, a ver, primero arranquemos con el monto. Usted viste Es todo el mucho plata. más, no, estamos hablando de 25, Claro. 28 millones. Segundo, por eso te decía, él venía para hacer solución. Mm. O sea, capaz ahora, yo yo quiero entenderte, Ariel, es que lo de Almirón ya era, como ustedes dicen, ya un producto elaborado. O sea, ¿cuándo se fue de Cerro y cuándo va a Newcastle? Que hay 4 o 5 años de diferencia. Hay, ¿verdad? hay mucha diferencia. Y varios títulos, claro, a su favor. y es diferente, Ariel, cuando es la primera venta directa. ¿Y entiendes? O sea, Puede yo ser. creo que por Pero desde ese yo por lado... ejemplo, no me esperaba esta presentación. Yo cuando encuentro ahí que fue de la mañana esta mañana y veo 1, 2, 3, después ya Enciso hablando en inglés.
qué presentación, qué envoltorio, qué expectativa. No, sí, hasta le hicieron, ¿cómo es? Hasta un artículo en Player Tribune que tipo una especie de, o sea, un portal muy respetado por los jugadores, por los técnicos, le escribieron la música después que no salió y está allí en la lucha, pero no, incomparable. O sea, yo sí el valor de los Enciso te doy el de ser venta directa de decir, mira un poco, allí sí, pero si hablamos de volumen, lo que fue Roque del Blackburn al City. Mira que esa es la época cuando el jeque empieza a abrir la billetera. Era Robinho, Roque, porque además Roque había sido dirigido por Mark Hughes y a Hughes lo lleva. No, si hablamos de jugador paraguayo, expectativa del equipo, yo creo que lo de Enciso Brighton es mirando a mediano y largo plazo. ¿Y por qué? Entonces, el oyente puede decir, ¿y por qué lo que hablan tanto? Porque es una venta directa. O sea, porque es un chico de 18 años. Porque es un chico que en ningún momento pareció uno de 18 años. Claro. Yo repito, este semestre que tuvo es realmente, si ya hasta el año pasado todos decíamos, este es diferente, esta es la joya, esto es. ¿Qué dijimos en enero? Ojalá no se caiga, ojalá no se caiga. No es que no se cayó, mejoró, redobló. ¿Y cuántos casos tenemos que el mismo que iba a comprarlo pone más dinero para comprarlo? Casi tenemos varios casos del famoso, miran pues lo que nos salvamos. Entonces, yo creo que desde ese lado sí, Ariel. Acá estábamos hablando aquí el tema de la presentación de Almirón con la camiseta y en conferencia de prensa, ¿verdad? Con todos los sponsors allí. En su primer día, nuevo jugador. Son muy injustos con Almirón. Y puede ser, capaz que estoy un poco transbordado. Y también lo que es el presente, ¿verdad? Sí, por el presente y también vos fuiste muy crítico después de aquella famosa entrevista, ¿verdad? Con lo también no, puede ser, o sea, es como que todo. A lo mejor yo tenía una baja expectativa. Capaz el acompañamiento ha sido más cercano ahora con los Enciso, por eso que decía también puede Dani, ser. ¿verdad? No, porque esta fue la compra más cara y todo. Sí, claro, pero fue... en el sentido de estamos todos contentos, algo positivo, y para festejar esto de Paraguay a Inglaterra, un jugador, a la mejor liga del mundo, ¿verdad? Entonces parece más cercano el hecho de hacer un seguimiento, pero esto sí también fue bastante fuerte lo de Almirón. Claro, porque a ver, supongamos, ¿quién en estos momentos estaría como Almirón en la actualidad? De un jugador paraguayo que está en su segundo o tercer club y después que esté en órbita de la Premier. ¿Quién? Claro. Oye, supongamos, ya que hablé de Premier y él se fue también como jugador franquicia, aunque ahora no está jugando por aquel caso, lo de Cecilio Domínguez. Si de repente dicen, mira, tal equipo la Premier lo lleva a Cecilio, yo te aseguro, Ariel, que no va a generar la misma repercusión que se generó con Enciso o del próximo Enciso, que tiene Libertad, que tiene Cerro, que tiene Olimpia, que tiene Guaraní, porque es como que ya no lo tenemos como muy nuestro, ¿se entiende? O sea, yo creo que eso también incide para decir, sí, y si a esto le agregamos que hubo una especie de seguimiento de los últimos 6 meses, y en los últimos 6 meses él fue goleador de su equipo, que es el puntero, que está muy cerca del campeonato. Y después, la forma de la transacción. Yo siempre digo que el caso Enciso, acá nuestros dirigentes, nuestros empresarios son los más desesperados para vender rápido. Acá la típica es empresario o intermediario que quiere vender a pesar de lo que quiere el dirigente o el técnico. O después el familiar. O después el dirigente y el técnico no quiere. Acá todo al revés. No, tranquilo. Y acá hablamos por qué lo de la tranquilidad que tiene Libertad. Y acá aquella vez discutimos si era más la tranquilidad financiera o este bueno. Libertad quería y el empresario dijo, paremos. Claro. Ahora un poco vamos a esperar los 6 meses que se cumplieron finalmente después, ¿no? Porque fue todo cronológicamente. Pero lo de Ariel fue la distancia, ¿verdad, Ariel? El tema del olvido. No lo olvidaron. No sé, capaz me generó más cariño al final. Capaz me generó más cariño. Le querés salvar, Federico. Le está tirando un par de salvavidas y dice no sé, me genera más cariño capaz este chico que 18 años de Paraguay de Libertad. Yo estuve en su debut hace 3 años atrás. Era un nenito así de que ya... Almirón no le viste en Itagua cuando hizo dupla con Huiza. Después ya digo, mira, voy a prepararme para ver los partidos del Brighton. Y te genera ese... No viste ese partido, distinto. Cerro 12. Sí, mira acá un par de veces. Sí, por supuesto, pero te dije, Federico, vos le querés salvar, pero él...
El papá es rockero y escucha el Quincho del Rock. Ahora no se escucha después de la crisis. Antes estábamos bien, siempre pedía canciones. Le gusta John Maiden, Motorhead, sí. Rubén Almirón, saludos para él. Esto que está ocurriendo acá es como la película, ¿viste? La típica película yankee. Y Federico el abogado. Y Ariel el acusado. Y yo sería tipo el fiscal, ¿verdad? Entonces yo le digo, o el juez le digo, Ariel, yo creo que ahí tenés. Entonces Federico aparece como el abogado. No, su señoría, un rato. Yo creo que tal cosa. Y viste cuando el acusado le desautoriza a su abogado. No, espera, yo realmente sentía eso. Eso es lo que está haciendo Ariel, porque a Federico le está tirando uno o dos. ¿Y qué decía el abogado ahí? Renunciar a la presentación a la defensa. Otro paraguayo, y ojalá que juegue ya de entrada. Es que no hay, Ariel, no hay. Somos un pueblo, no tenemos ni grandes presentaciones. Barreto uno no se acuerda cómo se presentó en Holanda. Y a Edo ya hablamos cómo llegó a Alemania. Sí. El Roque es el único. Y te acuerdas, pues me Benfica. La pucha, ¿te acuerdas? El águila le bajaba acá, el águila del Estadio de la Luz de Benfica. Le bajaba al hombro para la presentación de cada temporada. Era el referente. Después cuando tenemos justo Villar en su mejor momento se fue al Valladolid y perdió puesto con Asenjo, que era el crédito local, o sea, y justo estamos hablando del mejor arquero de América, ¿no? Claro. Porque lo que hizo Ñulo en aquella temporada fue porque nos llamó la atención, él ficha y nosotros decíamos, va a ser titular en Valladolid. Por fin. No, pero al final apareció Asenjo. Saludamos a ella y después estamos con la primera llamada. ¿Está bien, Ariel? Sí. Fue malo de Almirón. Por diferentes circunstancias. Pero no hay problema, no es para que establezcamos acá, no sé, una guerra de presentaciones, simplemente. De hecho vos dijiste que lo Almirón no fue, y te decíamos que fue ahí, bueno, y yo reconozco, me equivoqué. Y esto pero nadie está diciendo sobre este tema del programa. Viste, ahora te enojas, recién te estaba defendiendo, ahora soy fiscal y se enoja conmigo. Ahí Johnny, como gran consumidor de Chespirito, dice, en el juicio del Chavo, Don Ramón trataba de defenderlo y Chavo le decía, ¿para qué usted se mete? Entonces acá Federico fue Don Ramón y Ariel fue el Chavo. Sí. Hay un par de acciones ya sí. ¿Con quién estamos? A ver un poco. Veamos. Estamos con Gabriel Ábalos. Está Gabriel Ábalos. A ver, Gabriel, ¿nos escuchaba? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estamos? Bien, mientras saluda Federico, estamos con Ariel, con Dani, con Fabio. Ayer estaba viendo el partido entero de Argentinos Juniors. Jugaste un muy buen segundo tiempo, en el primer tiempo también estuviste en el primer gol. ¿Qué equipo bien armado Argentinos Juniors, Gabriel? Sí, así es. Venimos trabajando hace tiempo con una idea de juego y creo que cada vez más le venimos agarrando la mano. Así que ayer se vio un lindo fútbol, una linda demostración y lo más importante que pudimos sacar la victoria. Esta es tu mejor versión, Gabriel, porque está bien en Patronato, un club más chico, marcaste goles muy importantes, pero acá te veo muy bien con tus compañeros. Ayer incluso resalté con la gente con la que estaba viendo el partido, un par de jugadas donde gambeteaste, te animaste ahí a la gambeta mano a mano también, probaste de media distancia, ¿estás bien en todos los aspectos de juego? Sí, así es, como te dije recién, tenemos un estilo de juego que nos manejamos bastante bien, nos vamos entendiendo cada día mejor y bueno, también el jugar suelto más o menos y que mis compañeros me dan esa confianza, siempre trato de hacerlo bien. No es fácil, ¿no? Con mi estatura, pero trato de arreglarme bastante bien. Gabriel, arrancaste con Argentinos Juniors. ¿Existe todavía posibilidad que vaya al fútbol mexicano? El León estaba muy interesado en vos. Y por ahora se está hablando, gracias a Dios, hay cosas muy buenas que están dando vuelta, pero hasta ahora nada concreto. Así que nada, por ahora mentalizado en Argentinos Juniors, que acá estoy bastante bien también, pero si viene algo importante seguramente lo vamos a estar viendo. ¿Pero hay alguna fecha límite, teniendo en cuenta que el próximo mes ya arranca el torneo mexicano? No, en realidad no sé a qué liga. Hemos tenido varias ligas que han preguntado, han estado ahí, pero como te dije recién, no hay nada concreto. Lo de León hizo bastante ruido, pero hasta ahora no se ha concretado nada tampoco. Gabriel, vos jugaste con Berizzo, también con Barros Esqueloto, arrancaste de titular el partido primero en la gira asiática. ¿Ves algo diferente
porque acá siempre decimos, en los clubes rinden de una forma, en la selección como es complicado, nadie puede negar de tu actualidad en Argentinos Juniors. ¿Qué balance haces de lo que fue esta gira asiática, mirando un poco el futuro? No, yo creo que dentro de todo fue bastante positivo. Yo en lo personal y grupal también me atrevo a no contar mucho el partido contra Japón, porque la verdad nos costó bastante el tema de descanso, el cambio de hora y demás, y creo que se vio eso en la cancha. Pero después con Corea creo que se ha demostrado otro ritmo, otra personalidad, y bueno, eso es lo que la selección está buscando, y tratar de que cada uno nos podamos adaptar a eso, porque como decís vos, no es fácil, es poco tiempo de trabajo cuando llegas a la selección, pero la de verdad es algo muy lindo, ¿no? Para un jugador, lo personal, poder participar de eso, y ojalá pueda seguir y tratar de ser importante, ¿no? En la selección, que creo que es lo que está faltando. Gabriel, este chico Florentín que está en Argentinos Juniors, ¿tiene descendientes paraguayos? ¿O es descendiente de paraguayos? Gaby Florentín. Sí. No, creo que no. Ajá. Tiene descendencia paraguaya, Fausto Vera. ¿Fausto? Vera. Ah, mira vos. ¿Tiene descendencia paraguaya? ¿Qué pasa, Creo Dani? que el abuelo. Ese- El abuelo. Ah, Pero ese al es abuelo buenísimo. paraguayo. ¿Y él no sabe si fue tentado también para la selección? Creo que fue el único que fue tentado. Vera, Fausto Vera, el volante central, que siempre está en la lista de las juveniles de la selección, y creo que estuvo entre los preseleccionados en la selección mayor el año pasado, ¿De Argentina? de Argentina. Buen jugador, ¿eh? Sí, muy buen jugador. Y a él lo buscó nuestra selección, Gaby. Creo que preguntaron y hablaron con él y demás cosas. Más que nada yo lo vi por las noticias que había leído en su momento antes de esta gira asiática. O sea, fue la gente de Barro Esqueloto. Sí, exacto. Bien, Jess. ¿Y qué le dijo? Y es un chico joven, tiene 22 años creo, y ha estado en gran parte de la juvenil de la selección, y además es capitán, jugó el olímpico, creo, el torneo olímpico. Además creo que por ahora piensa más en la selección argentina que en la actual. Y bueno, son elecciones, decisiones, ¿verdad? Fausto Vera. Ahí Wilson dice que rechazó. Sí, nuestro compañero de producción. Fausto Vera, ¿cuánto cuesta Fausto Vera? Ya, tiene que estar caro, ¿eh? Argentino Juniors sacó buenos volantes. ¿Sabe, Gabriel, que o sea, históricamente Argentino Juniors muy buenos volantes centrales siempre, desde el Checho Batista, Redondo, mira que jugador de tres mencionados, Cambiaso, hasta Néstor Ortigosa, también de Argentinos Juniors, campeón. Acá tuvieron la ficha de él, 1,84 m. O sea que está bien conceptuado allí Fausto Mariano Vera. Hizo el gol del triunfo la vez pasada contra Independiente. ¿De ayer? Sí. Sí, ayer hizo el segundo gol. Sí, yo estaba mirando sin volumen, estaba grabando y justamente tenía espalda y los muchachos me dijeron segundo gol. Bien Argentino Junior, buen técnico Milito, ayer cancha llena, la gente va. Bien Argentino, Gabriel. Sí, muy bien. La gente ha acompañado desde un tiempo hasta acá de muy buena forma. Imagínate llenar ese estadio un jueves por la tarde, si bien no hay acá es feriado, pero creo que la gente también está entusiasmada y más con los trabajos que se van viendo en la cancha. Bueno, entonces, ¿hasta cuándo tendrías tiempo? A ver acá. Acá está lo que dice Gabriel. Olé titula hace 2 semanas: el mellizo se lleva a una promesa argentina a Paraguay. Y está la foto de Vera con la camiseta de Argentina, número 18, jugando luego por la sub 20, el tema entonces el volante central. Está bien, Gabriel. ¿Hasta cuándo tienes tiempo o hasta cuándo está la expectativa por ir afuera? No, y afuera creo que el libre paso está hasta agosto, así que tiempo hay, pero obviamente no se puede tampoco esperar mucho tiempo. Como te dije, yo en Argentinos Juniors estoy muy bien, y para salir tendría que llegar algo muy bueno por el formato que estoy en Argentina.
Bueno, Gabriel, la última. A ver, porque creo que todos también estamos teniendo... Yo voy a hablar en lo personal, pero creo que hablando con los compañeros aquí, estamos viendo otro tipo de jugadores en Argentinos Juniors, más técnicos. Probablemente teníamos como más de área y está demostrando que Argentinos Juniors está jugando fuera del área bien, como te dije. ¿Te sentís más dentro de la selección ahora en este nuevo ciclo? No, esto no, siempre estar en las selecciones es algo, creo que por momentos, y seguramente que si yo hago bien mi trabajo en mi equipo, seguro voy a tener más posibilidades, ¿no? Porque también estoy compitiendo con jugadores que están en ligas muy fuertes, jugadores muy buenos también, así que nada, yo voy a tratar de seguir trabajando como lo vengo haciendo y tratar de hacerlo bien, que creo que ese es el camino para poder ir teniendo más posibilidades o seguir teniendo la posibilidad. Muchas gracias. Un abrazo grande. Ahí está Gabriel Ábalos, muy buen momento en Argentinos Juniors. Yo que más que estoy con fútbol argentino, no lo conocía Vera, no lo tenía Vera. Yo no lo, cuando Dani dijo así, yo dije, salté bueno, sí, Fausto Vera, gracias Nico. Vos te ibas por el tema de los apellidos, ¿verdad? No, es que nos habían dicho que Florentín era descendiente de paraguayos. Es que nosotros cuando vemos Federico, aparece un Cáceres, aparece un Florentín y le miramos, pues, este puede ser. Claro. Entonces cuando dijiste, dije, uno. Y después cuando Ábalos dice Fausto Vera, yo me levanté a esperar. Es el de lo bueno. Y creo que fue muy diplomático Ábalos. Para decir, por llamarle el reloj del equipo prácticamente. Sí, descansa mucho en él el juego. Y Milito es un técnico que tiene muchas ideas así, un poco diferentes, ¿verdad? Tuve que recurrir a el boxeador viejo que recurre a la historia, los volantes de central de Argentinos Juniors para zafar un poco el conocimiento de Vera, ¿verdad? Pero ahora estamos mirando más. Ayer miré Platense Gimnasia, qué lindo partido. Se está jugando mejor en Argentina ahora. No sé por qué, pero se está jugando mucho más rápido. Más recto, Sosa, qué importante que es para el equipo de ¿no? Sí. Sosa estaba viendo en Platense, quién estaba chero conocido, había unos cuantos conocidos también, muy buen partido. ¿Y en Platense no está Zárate? Zárate hace dupla con Vergesio. Bueno. Sí, adelante. Sí. Pero apareció un morenito a la izquierda que hizo el gol del empate, un golazo. Y Sosa como el día, pero bien. Pero se la banca como estuvo a punto de marcar un golazo que le sacó el arquero de Platense, muy bien. Yo creo que sí, si mantiene ese nivel para la próxima convocatoria. Yo creo que tiene que estar, Digo esto porque... Vos sabés que iba 90 minutos y le metió un pique. Porque el partido de Cali se agarró una moquete. Ahora con el VAR para Argentina está mucho más discutido el tema, ¿verdad? Sí, ellos ahora están viviendo lo que nos tocó en el 2020. Es que si Sosa está bien y es ese que comenzó con River, porque se acuerdan, marcaba la diferencia. Gorosito siempre lo contaba. Ligaba patada, pero él siempre dame a mí la pelota. Gorosito en esa nota que ustedes le hicieron en un verano, ¿no? Sí, dijo que vio el River Cerro. Sí. Ese era el segundo partido, creo que después de la pandemia. El Cerro le había ganado Libertad, después va a los Jardines y le gana. Y ahí lo de Sosa, que ya había generado repercusión por aquel partido contra Olimpia antes de que se cierre el país con el tema de la pandemia y el famoso post partido. Pero yo sumo otro elemento, Fabio. O sea, cuando Federico decía, mira que se está jugando bien. La vez pasada con este tema del gol de Wanchope, vi que rememoraron el gol que él hace, creo que contra Unión, con la camiseta de Boca, y el técnico era Guillermo Barros Esqueloto. ¿A qué voy? Nuestro seleccionador es alguien que dice, no, Argentina es, y está buscando. Bien, o sea, paralelamente a convocar a los volantes de acá, él dice... Es que, Dani, acá tuvo más resonancia lo del chico de Boca que dijo, me están buscando en la selección en la conferencia, que esto de Vera, ¿verdad? Que fue más o menos igual. Estamos con Juan Espínola, el señor Juan Espínola, tío de Julio Enciso, está en Inglaterra. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Juan, contanos un poquito cómo la están pasando por allí, las primeras horas. Hay 4 o 5 horas de diferencia, 4 creo ahora, no 5. Sí, allá son las 5 y cuarto. 5 y cuarto, bueno, contanos un poquito cómo la están pasando por ahí, Juan, con Julio. Y estamos bien, hoy hicimos la presentación a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde hicieron la presentación. Ahora ya volvieron, están en un hotel, están ya en un departamento, ¿cómo es el tema? Estamos en la playa. ¿Están en la playa ahora? Ay, sí, porque ahí hay una ciudad grave que hay mar. Claro, es una zona turística. Tipo Samber. Qué lindo, No, en la playa al lado,
van a elegir para su auto. Ah, está eligiendo su auto. Con razón. Porque al lado le dijo la playa. Es que tiene mar. Bueno, junio, El Canal La Mancha está cerca. Sí, debe estar calorcito, dijimos. Está eligiendo su auto. Y practicó ya, porque iba a tener que manejar con el volante cambiado, Juan. Y vamos a practicar. con Julio. Pero él Tenemos manejaba miedo de acá en todo. Paraguay. Sí, yo soy su chofer de Paraguay. Vos lo que tenés que Vos tenés que manejar con el volante cambiado y Juan, entonces, Y vamos a practicar porque es todo al revés acá, volante al revés y La dirección. tiene que ir al revés también. Sí, yo creo que nos fuimos a Sudáfrica, había un problema, hermano, lo que tenía que manejar ahí, ¿no? Terrible. Bueno, Sí. Juan, entonces, ¿y con quién más están? ¿Están con alguien en el club o ustedes dos nomás? Algún guía seguramente, ¿verdad? No, yo estoy con Julio y Pedro y una señora del club. Ah, está Pedro al lado ahí, claro, también. Y de los ríos. Y de los ríos, seguramente. ¿Y vos, Juan, vas a quedarte a vivir con Julio allí? Sí, me voy a quedar hasta que venga su mamá y su papá y después me voy un rato a Paraguay y después vengo otra vez. Ah, ya. Y a vos fue el que te regaló un vehículo antes del viaje, ¿verdad? Así mismo, ahí está descansando. Y vos desde que él inició su carrera, desde chiquito, le acompañaste plenamente, Claro. le guiaste y fue una suerte de agradecimiento de Julio para contigo. Sí, claro, desde chiquito lo estuve con él. Juan, ¿y a dónde están viviendo? ¿Está en la zona ahí lejos del estadio o cerca? No, media hora en el estadio. Media hora del estadio. ¿Y, Sí. y cuándo comienza él a practicar? El 25 de este mes. Ah, no, falta todavía entonces, ¿eh? Y Acá van a practicar una semana y después el 2 tiene que viajar a Portugal, Lisboa. porque allí hacen la pretemporada ellos. Hay una pretemporada y un amistoso. Ya, y ya comentó Julio, porque acá cuando se despedía en el Club Libertad haciendo la rueda de prensa, decía que su ídolo es Cristiano Ronaldo y que le gustaría enfrentarse a CR7 y justo en la primera fecha de la Premier marca el partido Manchester United-Brighton. Sí, el 7 de agosto. ¿Y qué dijo algo Julio? Y él ya quiere jugar nomás ya que llegue nomás ya ese día. Claro, y más todavía que está allí, a lo mejor se puede dar más rápido su deseo de enfrentarlo a Ronaldo. Sí, lo primero dice que le va a pedir la remera. Ah, ¿le va a pedir la remera? Sí. Seguro. Y decime, ¿y Julio no puede hablar con nosotros? Pedro. Igual sí, claro, pero si se puede con Julio, sabe que sería espectacular. Y le voy a decir a ver Consultar por ahí accede, ¿cuál es el problema ahora? Por ahí si llega a acceder, o Pedro, pero si podemos con Julito sería sensacional, Juan. Sí, yo le voy a decir a ver qué me dice. Porque estamos siguiendo, acá te cuento toda la presentación, los posteos en las redes sociales del Brighton, todo muy espectacular. Y de hecho que iniciamos el programa a las 11:30 y seguimos hablando del mismo caso de su presentación, porque hubo mucho glamour en la presentación de tu sobrino. Lo vimos hablando en inglés, ahí en Sí. su presentación. ¿Él desde cuándo comenzó a estudiar inglés, Juan? Hola. Hola. Sí. Hola, no hay caso, ¿verdad? No hay caso de entrar adentro. Entró, no, está bien. Decime, ¿él desde cuándo comenzó a estudiar inglés? Y hace mucho ya, en Paraguay. Ah, ya. Ya se estaba preparando, cuanto menos desde enero, ¿verdad? Sí, no, antes Antes. Entonces ya tiene un conocimiento básico importante. lo básico sí. Bueno, pero allí le va a ser fácil porque es chico todavía y va a aprender rápido al moverse en el ambiente de habla inglés. Sí, va a ser fácil porque todos los días escuchamos todo inglés. ¿Y vos qué tal en inglés, Juan? Sé que Hasta ahora cero. Cero IT. Bueno, Juan, Practicamos todos los días. está bien, lo importante es practicar. Después ya te va a tocar más cuando estés hablando, porque la mejor práctica es intentar pedir cosas. Claro. Ahí, el car, sí.
Bueno, Tenés que ser curioso. ¿qué marca le está eligiendo ahí el carro Mato, el carro Julio? ¿Hacia qué marca está yendo? El Audi le gusta. El Audi, la pucha. ¿Y qué color más o menos está viendo? ¿Qué color está viendo? Y de eso estamos peleando. Y a él le gusta blanco y a mí me gusta negro. Vos sos lo mío, vos sos lo mío. Y él es el chofer. Vos sos lo mío, Juan, el negro, mucho más lindo. Pero Ahí, qué influencia por tiene la calle Juan, Inglaterra. Es su ahí. sobrino, ¿verdad? Y claro, ¿y quién va a ganar? ¿Va a salir el blanco o el negro? Decide Pedro. Sí. Parece que es el blanco. Nos vamos a quedar con el blanco. Pucha. Qué bien, Audi, ¿eh? No te iba a decir que se van a asociar con las calles ahí, porque no. Es como acá, se asocia muy rápido. La calle hermosa y vos que manejás por acá, Juan, vas a ver lo que son las calles ahí, ¿no? No sabes cómo es acá en la calle. Lo Ni un único, bache. ni un bache, lo único que los autos van a una velocidad increíble ahí, ¿eh? Ahí te metes de pata porque Claro. el que maneja despacio no entra. Claro. Así mismo. Y bueno, qué bien que estén pasando, che. Después van a ir a cenar seguramente. ¿Cuándo decís que él viaja a Portugal nuevamente? ¿A Portugal cuándo viaja? El 2. Y vos julio. aprovechar ese momento para venir acá a Paraguay de vuelta. Tiene que venir primero su mamá y su papá y después yo me voy. No lo podemos dejar solo. No dejarle solo. Está bien, y vos tenés tu pasaporte, tenés acá tu registro ahora, Un año podemos andar así con el registro de Paraguay. Un año pueden aquí, bueno. Bueno, pero hola. Hola. Sí. Un año pueden andar ¿Y después? y después ya ganó el blanco. Sí. Ya el blanco. Y después ya tenemos que sacar de acá. Y al final Así dijeron. compraron el auto blanco ya o no, ganó el blanco, el color blanco. Y están en eso. Todavía no entraron ahora adentro. Y hace poquito, Juan, no sé si vos te acordás Julio había salido con un auto, una foto de un auto rojo, con un auto rojo. ¿Te acordás qué marca ese era? Y auto rojo, ¿conmigo? No, él solito, pero... No, Ferrari. No, Ferrari. Me parece que era Ferrari. Salió con un Ferrari, No sé, era de sí. Tacuara, no sé de quién, pero... ¿Le gusta un poquito? Ese Ferrari. Ajá. No sé dónde sacó ese Pedro. Pero le gusta así los autos de glamour, digamos, ¿verdad? Sí. Ahora está eligiendo un Audi. Lindo el auto acá. La polla, qué lindo. ¿Quién pudiera, verdad? Sí. Sí, ¿eh? Y bueno. Y bueno, te vamos a dejar andar y a participar de este momento tan lindo con él, Juan. Te agradecemos por habernos atendido. Ya, Sí. confirmaron nomás para cerrar la nota porque acá estamos preocupados. Color blanco finalmente va a comprar. Color blanco. Color blanco. Camioneta. ¿Qué tal? Camioneta, camioneta, hija de... Sí. La pucha, con los caros está como tiro. Sí. Gracias, Juan, y saludarle al chico, a Julio, a Pedro, y mucho éxito y seguiremos hablando, ¿sí? Dale, gracias. Ahí está, Juan Espínola, mira que bien sale, a ver si en WhatsApp acá sacamos una nota acá de Ciudad Este no sale. ¿De verdad? Y este está en una playa, este no, ya no. No es a la playa, Estamos en la Kioto, playa. nosotros ahí, sí, ¿Dónde una está la ciudad playa? marítima, Sí. balnearia. Dale, que ya comenzar a ganar. Ya te Allá tenemos el canal de la Mancha, en ese marco de Normandía, desde ahí salió. Ahí cerca está todo. Ahí, no, porque viste que están las gaviotas, que Espectacular. de hecho es el animal que representa el club, porque es. Pero La cuando gaviota. dijo, no, estamos eligiendo autos. Espectacular. La puta. Para completar un poco lo que decíamos de la filosofía del club de Julito, veo que también hoy anuncian que acaban de vender a uno de los volantes titulares al Tottenham, un jugador de Malí, que había llegado hace 4 años y que ahora tiene 25 años. O sea, se entiende un poco a lo que voy, ¿verdad? Claro, o sea, estos son equipos que dicen, bueno, ¿dónde? En esos países exóticos. Traemos, y estoy hablando de alguien que fue titular en muchísimos partidos en la última temporada, pero esta era su 4ª temporada. Y ahora lo venden al Tottenham, diciéndole,
Él veía inclusive en la nota que el propio Potter decía, sí, estoy contento, se desarrolló. Cumpliendo con el objetivo del club, ¿verdad? Claro, porque ese es el objetivo del club. Totalmente, o sea, vino acá, se adaptó, jugó y ahora va a tener Champions. O sea, como diciendo, si quieres Champions, anda a buscar otro lado. O sea, cito nomás este caso para decir, ¿a qué club va Julio Enciso? Y cuál sería la próxima buena noticia de Julio Enciso. Por eso cito a este volante de Malí. 25 años ahora, vi que llegó en el 2018, llegó del Lille de Francia. O sea, viste que en Francia entonces ellos van y buscan ese talento para que aporte al club, pero que no sea el salvador en 6 meses, sino que no, yo te trabajo de a poquito y después, cumpliste, mira, te busca Conte, te busca ganan Pep, los dos. te busca Klopp, andate, gracias por tu servicio. Hay una plata muy importante para nosotros, entonces esa es la filosofía. Y vos te lo has hecho. Te lo has Claro, hecho ya porque claro. adquiriste una experiencia en un club Claro. serio, importante. Y Conte no le va a esperar a este jugador. Claro, o sea, pues, Tottenham no le va a esperar a este jugador. ya lo lleva. Claro, entonces, por eso decimos cuando Milán por Libertad se guardó el 20%. Sí, Julio se adapta y rinde para el siguiente. Ahí sí ya vamos a mirar con los ojos claro. espera, no, este tiene que ser titular. Por eso bajo nomás un poco los cambios y meto contexto de lo que debe ser entonces el itinerario. O sea, para decir que si por allí no aparece como titular contra Manchester United, que no aparezca, no era que le iban a pedir camiseta, mira un poco, ¿qué es lo que hiciste en Tranquilo que Portugal? van a aparecer. Hay un porcentaje de la población que está esperando eso, justamente. Ahí no era usted los periodistas que inflan, que era un fenómeno, sí. Ahí está usted, periodista. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo te va? Bien, Federico, saludos a todos. Wonder, la marca brasileira, líder en herramientas, ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Herramientas Wonder, encontralas en ferreterías y en los e-commerces más grandes del país. Represente y distribuye Fisae. Contactanos al 331-230, 331-230 y en las redes sociales como Fisae-PY. Tenemos una noticia que viene de lujo para la temporada. Los amigos de Pechugón y Maggi se unen para traer una promo calentita para sus consumidores. El domingo 26 de junio, por la compra de un pollo al espiedo de tu pollería Pechugón preferida, te llevas un caldo Maggi. Maggi de regalo, cajita de 6 unidades. El domingo 26, no te lo pierdas y aprovecha la promo calentita de Pechugón y Maggi. En Solar, celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanzas. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales, retira tu préstamo y sorprenda a papá con un obsequio. Y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Grandes beneficios, mínimos requisitos. Válido hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llamanos o whatsappianos al 218-8000, al asterisco 76527, @Financiera Solar. Con Financiera Solar sí se puede. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este viernes. DJ Johan en vivo, sábado 18, previa Día del Padre. Grupo Milenio en vivo. Domingo, venía a celebrar el Día del Padre en Candilejas. Sorteo recargado para ellos por cupones acumulados. Sorteos diarios de 2 millones en créditos. Degustaciones, daiquiri de piña, bocaditos, promos de cervezas en lata, chops, bebidas, daiquiri de piña y Fernet. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Vení a Bristol, regala papá y gana 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos 5 premios. Tu compra te salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Aprovecha todas tus compras a partir de 1.020.000
vienen con un vino para regalar a papá. Hidrolavadora Gladiator 4 en 1. Precio normal 18 cuotas de 113.000 guaraníes. Ahora precio oferta 18 cuotas de 74.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021 495 950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. 12 horas con 30 minutos. Vamos a meternos ya en el plano local. Hoy tenemos, es cierto, hay 2 partidos, pero Libertad contra Guaireña. 4 puntos de ventaja Libertad. Mañana a las 4:30 de la tarde en Defensores del Chaco Cerro contra 12 de octubre. ¿Se prendió algo más el campeonato con lo que ocurrió entre semanas? Yo no veo tanta, porque tanta viste repercusión, ¿verdad? Igual ayer el presidente de Cerro decía, está medio complicado, decía, igual no es la mejor forma del duelo, ¿verdad? Pero fíjate que ayer Zapá habló más, o sea, habló mucho de algo que en un momento, él hablaba de mejor dijo bien, un alternativo por A. ¿Te acuerdas o no? En Marete. En Marete, sí. en Marete. Alternativo y Marete. después dijo él mismo, nosotros no estamos en condiciones de una alternativa, y ayer fue muy sincero, o sea, ayer para la doble competencia. Ayer gran parte, creo que lo más importante que dijo, no estaba para la doble competencia, ¿verdad? Y sí. Ese es el análisis después de haber quedado a 4 puntos recortados de diferencia. ¿Te das cuenta que no? Que el propio presidente. Sí, yo lo que creo es que, porque a ver, objetivamente hablando, y lo habíamos desarrollado ya también hace un par de semanas, Cerro debería priorizar el torneo más que la Copa. Pero ¿qué pasa? En el torneo, aunque suene contradictorio, en el torneo no depende de si en la Copa sí. Porque en la Copa, aunque jugás contra un Palmeiras que ayer como en 7 minutos se enojó e hizo 4 goles con el doblete de Gustavo ante Goianiense, Cerro juega de forma directa. Porque yo arrancaba diciendo que se prendió algo y poco. Si por esas cosas hoy Libertad vuelve a fallar, yo creo que ya para mañana el hincha de Cerro va a mirar con otros ojos. Porque si hoy no gana Libertad, Cerro recupera autonomía. Cerro depende de sí. Lo que pasa es que, sí, bajó de 6 a 4, pero sigue sin depender Cerro. Por eso me parece que no hay un discurso de decir, no, tenemos que priorizar todo esto. Ese es el tema, porque si llegan a la distancia de 4 puntos cuando tengan que enfrentarse, igual no asegura nada Cerro ganando su partido ante Libertad, por ejemplo. De hecho, ganando lo que hace es postergar un match point que va a seguir teniendo Libertad. Por eso es que no, sí, cierto, no hay mucho entusiasmo. Y sobre todo, viendo un poco el nivel de los dos equipos, la fecha pasada, son favoritos para ganar esta fecha. Más allá de que Libertad va a enfrentar a un equipo guapo, con carácter, como lo es Guaireña. Como también, Fabio, en la fecha pasada Libertad tenía un partido mucho más bravo, mucho más de riesgo. Que se dio al final, sí. Y que además también hubo un elemento que acá por lo menos cuando vimos la jugada dijimos, bueno, no era para roja. Claro. O sea, entonces, como que la gente de Libertad tiene para decir, mira cómo se nos escapa el triunfo. Porque en esa cancha complicada, 11 contra 11, logramos la ventaja con el gol de Roque. Mientras que después quedamos con lo de Ernesto, ahí sí nos cacotearon el rancho. Igual, mira que esos últimos 5 minutos, los dos tuvieron situación. Claro. Y Cerro, no es que tuvo una gran exposición futbolística para decir, no, volvió el equipo del inicio del año. Es como se sigue en la búsqueda. O sea, los 20 minutos iniciales era un campo de experimento. Hasta el último Resistencia dejó dudas con respecto al resultado. Porque no jugó mal el equipo del Tiburón. Lo único que no tuvo fue situaciones. Claro, pero hay jugadores que no tienen confianza, que antes le pegaban al arco y ahora hacían uno de más, pero cierto, no, capa caída, ambos equipos, ¿no? En medio del parate del campeonato, está la Copa, fíjate que ayer mucho habrá sido el consejo de ustedes, ver cómo estaba el tema de Palmeiras. Sí. Con Ovianiense, lo de Paranaense antes de ayer. Está lamentablemente así la situación. Nos va a contar Gerardo qué va a poner hoy el Guma. Libertad 19-15, estamos con Bruno, con Dani, con los compañeros para ese partido. ¿Qué tal, Gerardo? Bien, Federico, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Efectivamente, 19-15 en Tuyucuá,
En la Huerta, el puntero recibe a Guaireña. Y nuevamente con bajas, porque no será de vuelta de la partida, así como la fecha pasada. El Willy Mendieta sigue con los problemas musculares, al igual que Cristian Riveros, Tacuara Cardoso, y a ellos sumamos a los suspendidos, Alexander Barbosa, que con este partido va a cumplir la pena impuesta por el Tribunal de Justicia. No, Gerardo, creo que le queda una más, ¿eh? Sí, 3 partidos. Este sería el segundo. Claro, porque justo será que retorna contra Cerro. Sí, contra Nacional fue expulsado y después de este partido creo que viene, no recuerdo si es Sol de América. Sol de América tendrá que ir hasta Villa Liza y ahí va a cumplir Alexander Barbosa los 3 partidos de suspensión, y Ernesto Caballero, que fue expulsado frente a Guaraní, y su puesto va a ser cubierto por Marcelo Díaz, que fue uno de los afectados por lesiones musculares la fecha pasada, pero está bien el chileno y va a ser pareja con Álvaro Campuzano, porque no creo que opte por incluir a Ramón Martínez y Diego Gómez, que es otro de los volantes de contención que citó para este partido el técnico Daniel Garnero. Martín Silva, Iván Piris, Daniel Bocanegra, Diego Viera, Matías Espinosa. La misma defensa, el mismo portero de la fecha pasada ante Guaraní. Bautista Merlini, Álvaro Campuzano, Marcelo Díaz y Rodrigo Bogarín. Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz. 20 jugadores tiene concentrado el Tuyucuá Garnero. Normalmente él lleva justo 18 jugadores, pero esta vez, repito, citó a 20 valores. Ignacio Dom, Luis Cardoso, José Canales, Gilberto Flores, el central, y Ramón Martínez. 3 centrales cita, pero en contrapartida, por ejemplo, no tiene a laterales. Aquí, más allá de que Canales, por ejemplo, puede jugar tranquilamente de lateral izquierdo, y Luis Cardoso en su momento lo hizo de lateral derecho. Repito, los que estarán a la expectativa: Ignacio Don, Luis Cardoso, José Canales, Gilberto Flores, Ramón Martínez, Diego Gómez, Antonio Vareiro, Iván Franco, y el centro delantero Adrián Alcaraz, que el año pasado estuvo a préstamo en Fernando de la Mora de la Intermedia y esta vez ya tiene la posibilidad de compartir con el plantel principal liberteño. El centro delantero Adrián Alcaraz, completando la nómina de 20 jugadores, repito, en la noche de hoy, 19-15 en Tuyucuá, ante Guaireña, el puntero del torneo. Bueno, la nómina, los titulares, repetí de vuelta para captar un poco, por favor, Gerardo. Martín Silva, sí. Iván Piris, Daniel Bocanegra, Diego Viera, Matías Espinosa. Bautista Merlini, Álvaro Campuzano, Marcelo Díaz y Rodrigo Bogarín. Lorenzo Melgarejo, Roque Santa Cruz. Ignacio Dom, los suplentes de Luis Cardoso, José Canales, Gilberto Flores, Ramón Martínez, Diego Gómez, Antonio del Demonio Vareiro, Iván Franco y Adrián Alcaraz. Bueno, había pasado, ¿cómo había salido el partido en la primera rueda? Creo que había un partidazo ahí, ¿no? Ganó Libertad 3-2. Sobre la hora. El gol olímpico de Julio. Sí, gol olímpico de Julio Enciso. No fue sobre la hora, pero... No, fue un gol de Julio de la... Fue muy movido. Sí, hubo golazos de remate bien. Golazo de Richard Salinas para Guaireña, Cierto. que se discutió si hubo una falta previa. Y eso fue de zurda. Y los goles, no, primero uno de zurda para empatar el partido. De zurda, así yéndose, Yéndose, creo que fue una jugada de un córner golazo, que le sí. llegan, la pelota le hacen llegar al cerca del área. Él amaga, patea de metiéndose al derecha, medio. y le pega de zurda. Le pega de zurda, zurda. travesaño Sí, y sí. adentro, ¿verdad? Así Y fue que después el gol dijimos, olímpico. Joya, que ya- Claro, pues había sido un partido notable, que resaltó aquella vez. Sí, porque como a todos los equipos, a Libertad también le costó, creo que fue la primera vez que ganó en el Parque del Guairá, porque hay un partido recordado poco antes de la pandemia donde Libertad había arrancado ganando y le da la vuelta al partido Guaireña en uno de los partidos más bonitos que se dio en esta temporada, aquel 3-2. Sobre la hora. Sí, sobre la hora. Había hecho el gol Pedro del Valle. Que después lo lleva a Libertad. Y después lo lleva a Libertad, exactamente. Hablando de todo, ¿dónde está la hora? Sol. Está en Sol de El América. Sol. ¿Contra quién? Ese partido arrancó. Contra Cerro entró
partido en el Defensor del Chaco. Y el último partido contra 12 jugó de titular. Sí. Pedro del Valle en Y ese Sol. partido que recordaba Gerardo, empieza ganando rápido Guaireña. Guaireña, sí. Sasá y Verdún. Y después hay doblete de Seba Ferreira. Y esa era la época que Libertad empezó siempre perdiendo, ya que hace poco recordaba Ariel el Con equipo de Ramón, Ramón. ¿verdad? Con Siempre Ramón empezaba perdiendo, después lo daba vuelta. Sí. Me acuerdo contra el Luqueño en la cancha del 12, el propio 12, la famosa mano esa de Milesi. Y pintaba que era otra remontada, y después se da lo de Pedrito del Valle con un golazo. Sí. Y el último partido también fue 3-2, el que recordábamos con los goles de Enciso. Y me acuerdo que el otro gol fue en contra de Santa Cruz, Jordan Santa Cruz. Sí. Hablando del 3-2 que... O sea, 2-3-2 se dieron allí en el Parque del Guairá. Y en la cancha de Libertad... ¿Y cuál es el que discutió de si metió al arquero? Fue, Y ese, el gol olímpico ¿verdad? ese. Sí, ese fue que... Claro. Alguno quería decir que metió al arquero Sandoval, el arquero, ¿cómo se llama? No, Espínola fue el arquero. Espínola. Pero él ya prácticamente toca adentro y la pelota entraba y desvía. Bueno, Gerard, quedamos aquí. Vamos a estar hoy, Dios mediante, en Tuyucuá, Perfecto. junto al líder. Está bien, está bien. 12 con 40 en todo el país. Libertad ante Guaireña, 19-15 el partido entonces. Fíjate que hay más historias de los partidos del local de Guaireña que los partidos en Tuyucuán, porque creo que en Tuyucuán no hubo partidos, creo que hubo un 0-0. Hay un 0-0 o pierde 1-0 y quiebra un penal el jugador de Guaireña. ¿En Tuyucuán? En Tuyucuán. Yo en Tuyucuán creo que hubo un empate, después ganó siempre Libertad. Sí. Pero yo te decía lo del local, porque el famoso partido de la cancha con pasto quemado, También. que después se juega en el Defensores, porque Libertad tenía todo para exigir los puntos, y por una cuestión de acuerdo, ayer Juan José Zapata decía el poder político de Libertad, ¿verdad? Se juega Claro. en el Defensores y gana Guaireña, o sea, en el registro ese es un Cuando- partido que Guaireña gana de local ante Libertad. Cuando Libertad, Dani, tuvo la epidemia de COVID, que no tenía ni arquero. Atajó el chico Ángel que le gustaba. González. González, exactamente. Por eso, si recordaba los partidos, con ocasión Todo Guaireña. de local. Sí. Derrota, Y de visitante cuesta victoria, realmente. claro. Bueno, vamos a ir a Edgar, vamos a hablar de Cerro Porteño, Olimpia que siempre tiene tema que contar. ¿Quién vio ayer más que el compacto? ¿Viste lo de Palmeiras? No, yo Con compacto nada más. no, yo contaba anoche Yo justamente vi. que no tengo el... Yo vi el partido. Vos tenés Pero- Star Plus. Pero yo no tengo Star Plus, yo tengo Star Plus, pero no lo mostraron en Star Plus. ¿Y dónde mostró? ¿Lo Sí, mostraron? mostró, claro. ¿Cómo no me figuraba en la...? No, está. Mostró, sí. Si yo le mostré, al mediodía le mostré a Ariel, me figuraba Flamengo, por ejemplo. No, figura todo, puede Lo ver. mostraron, mira, No, puede ver. Es más, fue un partido... Sí, están ahí. un No puse la hora del partido. No quiero decir raro, pero hasta que marcó Goianiense estaba jugando mejor el visitante. Estaba jugando mejor el rival de Olimpia. ¿Sabes qué, Fabio? Sí. El típico partido donde le tocaste la oreja al poderoso Y sí, se enojó. pero estaba jugando. Vos sabés que, No, claro. a pesar de que a Palmeiras no le interesa eso, Ahora que que Fabio es anti-Palmeiras, no le sorprende. No, Siempre vos- dice, no, es un equipo Que le ganó porque le jugó ganó a contra cualquiera de su grupo, todo eso, sí. No, Pozo sí. Petrolero, no, IPF. es que confirmó que es Le tocó un grupo flojito. Lo que dije ayer, confirmó que un equipo demoledor. Terribles. Pero, ¿viste? O sea, Poderoso en el jugador por lo que veo, ¿eh? No, y sí, La Flo- pelota Como los decía que el córner y- técnico colombiano, equipo al que agarremos mal parado será goleador, sí, ¿verdad? vos sabés que recibió una pelota. Javier Álvarez. Estando ganando 1-0 Goianiense, se descuidó, a la izquierda lo dejaron libre, Carpa, recibe la pelota, Carpa, centro atrás, Tú estás gol. viendo ahí una... Mira, Empató el partido. En la Ahí, BCTV. justamente. Y después, Palmeiras necesitó 7 minutos. el segundo gol, córner, primer palo, cabezazo, cierra en el segundo Gustavo Gómez. 2 cabezazos en el área. Ahí está. Este ya es el que vemos por televisión, es el cuarto del partido. De ¿Y cómo estaba el partido? Dos goles producto de tiro de esquina, Fabio. Dos Sí, goles, ¿verdad? sí, claro. No, por eso. Ah, bueno, el arquero también. Y los 2 goles de Goianiense, Churim. Hay uno que encontró, ¿no? No, Ese más- el primero. Vos sabés que cabeceó y yo dije, va a rechazar jugar Palmeiras, la metía adentro. Bueno. Pero iba al arco la pelota. Sí, 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 Cabezazo. malo con Churín, le di contra. Pero yo lo Sí. vi bien, le sacó la pelota al Palmeiras, pero eso no le interesa mucho al Palmeiras. A ellos no les interesa si tienen o no la pelota mucho tiempo, pero se va arriba y te lastima. Y yo creo que estaban regulando un poco, marcó el gol, le tocaron la oreja y se fue con todo. Increíble, no te puedes el descuidar. tema de la pizarra que seguramente Arce y Cáceres Sí, habrán no, adoptado, no. pero era la... No te puedes descuidar de vos ello. te querías... Espera, yo en realidad estoy en modo training, modo entrenamiento, Sí. y vos ahora te querés hacer, me hiciste... Tomá. Y fueron... Y los dos sacaron 8 conclusiones. minutos de furia. Julio Cáceres anotando juego aéreo malo el goianiense, malo.
Comenzando por el arquero. Y el arquero también, sí, claro. Salió bueno. Antes de volver a llegar acá, está lo que decía Dani, y es Bissouma. 25 años, nuevo jugador del Tottenham, a cambio de 29 millones de euros. Qué lindo, ¿no? Y 25 años, la edad ahí, posta. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata, teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. 12:48. Bueno, recién acá estaban diciendo, y coincidíamos nosotros, Ariel, que con Dani y con Fabio, que está frío todavía el campeonato más allá de los 4 puntos que se acortó la diferencia. Sí. Te digo vos que te está a la calle, las redes sociales. Claro, y desde el discurso, todo. El tema lo de como hoy, lo de mañana. Abanderado también de alguna que otra parcialidad. Viste que te dicen. Entonces yo le decía a los compañeros, le digo porque Ariel se fue para su café, que yo no encuentro que se haya prendido demasiado el torneo porque de 6 pasó a 4. Yo creo también tiene que ver con este tema. Fíjate que estamos hablando de Palmeiras, cómo jugó. Estamos más pendientes de eso, de Goianiense, de Paranaense que otra cosa. Pero vos sabés que para a mí... ver, hagamos de cuenta un ejercicio mental imaginario. Si no estaba por medio de estos partidos internacionales,
yo creo que hubiese prendido más porque No, yo nosotros no mismos creo. también Yo no hubiésemos centrado todo acá y ya hubiésemos hecho. No hicimos todavía, por ejemplo, acá el famoso camino itinerario. ¿Quién le queda a quién? Que ya normalmente se hace con mucha antelación No, cuando se centra todo en uno. hizo, en mira, una la Bueno, está bien, contratapa de correcto. ABC ayer y de ABC hoy. ayer, pero nosotros todavía, así, acá, no, la pero- mesa te ¿Y digo. qué están reprochando? ¿No hicimos? No. ¿O no lo hicimos porque no hay entusiasmo? Yo creo que Claro. yo creo que no y lo se enfrió hicimos todo. porque- ¿O no lo hicimos porque Ay, no es Olimpia, Pero no es Olimpia Cerro? fíjate que dijimos, Palmeiras, También. que ahora juega, cuidado, No juega es Palmeiras. Olimpia Cerro. Atención, rival de Cerro, ¿Verdad? decía ahí el Zócalo ABC ahora. Ariel, Sí. el tuyo es muy diplomático y muy rebuscado. Yo hasta compro lo de, yo hasta compro lo de Federico. Si era Olimpia Cerro, estaríamos a 4 puntos, estaríamos haciendo un camino. Y sabes que yo lo que decía es el tema de 6 y 4. Todavía vos no dependés de sí. No mismo. marca mucho. Y Yo recién, por eso te digo, aunque es una fecha, si hoy, supongamos, hoy Guaireña pega el batacazo en Tuyucuá, gana, mañana ya va a tener otro que Claro. y mira que estamos hablando de la misma fecha, ¿eh? O sea, yo que estoy diciendo que no se prendió el torneo, ¿por qué? Porque si hoy Libertad pierde, o inclusive no gana, pero si Libertad pierde, Cerro depende de sí para ser campeón. Y lo primero que se va a Yo te frotar las pregunto manos una 12 de cosa, octubre en este mismo mismo también. estado, hagamos de cuenta, en este mismo estado, no sé, octubre del año que viene, sin ya participación internacional de los equipos, lo que están, hagamos cuenta, esta misma situación, ¿a vos te parece que no va a aprender más? Si estaba a 6, a 4 de 4 fechas. Que no íbamos a estar hablando Va a más estar de muy la rebuscado. definición del campeonato. No. ¿Te parece? Está No, la iba a ser muy distancia, rebuscado. Por eso te Porque dije yo lo te de- puedo asegurar y te puedo está el meter- parate que enfrió el hincha- todo también. Los hinchas de Cerro están más con Palmeiras. Pues yo también te puedo decir la inversa. Si no había diferencia, ponele que están mano a mano, o están a 1 o 2 puntos, o hasta coloco el elemento de Federico. Si era Olimpia, Cerro, Cerro, Olimpia, que estén a 2 o a 1. No, Cerro Olimpia sí, otra Aunque cosa. estén Cerro allí Olimpia sí. en cuarto de Pero Olimpia final, sacamos Cerro el camino, Olimpia. ¿verdad? Cerro Olimpia sí, otra No. cosa, lógicamente, porque es Cerro Olimpia. pero si era Paraliza Cerro todo el Libertad, país. si era Cerro Libertad, igualdad de puntos. Yo te aseguro que aunque esté ahí octavo, se iba a hablar fuerte de esto. Es más, yo a vos te dije la vez pasada, objetivamente, hay más en juego en el torneo de apertura que en octavos de final. Sí, económicamente. sí. Económicamente de la planificación. A ver, Cerro ayer volvió a insistir su presidente. No, ellos son los favoritos. La vez pasada Pirillamota. No, pero somos seres humanos. O sea, se sabe cómo se llega a ese partido. Mientras que si vos ganas el título, ya sea Libertad o Cerro, vos ya podés hasta contratar y al que quieras contratar le decís, y yo tengo Copa Libertadores el año que viene. Pero ¿por qué no sé? Para mí es por la distancia. Para mí es por la distancia, no porque está ahí lo de Palmeiras, lo de Atlético Paranaense. Para mí es el tema. Primero es la diferencia que existe. Segundo, le hizo muy flaco favor la divisional con el tema, este tema del calendario con las 3 semanas, enfriando todo. No, se enfrió todo. Pero- Increíble. Pero los 6 puntos para mí fíjate, es Dani, mucho más no, que Dani, la... Cerro Guaraní había este tipo de diferencia más o menos en la recta final No, y centralizó no, todo. no. ¿Cuánto había? 5 puntos de diferencia en un momento dado, que casi fue 8. Eso fue en la parte inicial de la segunda rueda. Y bueno, entonces más todavía que ya No, más hay- prendía en hay esa un época. partido, hay un partido que Guaraní pierde con Libertad, ¿Y justamente. cómo se habló de eso? A esta altura creo que... Más a mi favor, entonces. No, a esta no. altura ya Guaraní empezó a... a esta altura estaba de mano a mano. Mano a era. mano, sí. Mano a mano pero inclusive era. Cerro parece que estaba un poquito más. No, Todavía no. Recién Cerro le saca ventaja en la penúltima. En la penúltima, cuando sí. Cerro, no sé si al 12 le gana un equipo y Guaraní empata contra Guaireña. Y es el famoso partido donde, por ejemplo, Jubero guarda a algunos. Porque decía, no, yo en el duelo, yo creo que venían con 4 amarillas. Yo voy a guardar porque yo quiero que estén. No sé si era Fernández Cedrés, creo que era el Uru. Ah, Fernando Ceres Sí. entró después, en el segundo Claro, tiempo. recién en el segundo tiempo cuando le había marcado primero Guaireña. Sí. Porque ustedes hicieron ese partido y nosotros estábamos haciendo el partido de Cerro. Pero, ¿sabes, Ariel? Es el partido cuando Cerro pierde contra Luqueño con gol de Borja. Y al día siguiente el feriado. Guaraní jugaba contra Sol en Bielsa. Guaraní ganando, creo que se iba a 7 o a 9. Y es el partido que siempre Totti recuerda, dice, en ese partido nos perjudicaron. Fue un ¿Quién lunes era? ¿Con quién? contra con Sol. Ah, Fue un lunes. pierde. Nosotros Gol hemos de, perdido gol de- el gol de Alvio No, no. sobre la hora para empatar. Claro, ¿Se acuerdan? y el VAR. ¿Qué El fecha VAR. fue esa? Y eso es primera rueda. Y bueno. O sea,
Y eso te estoy diciendo, o sea, mitad del torneo, ahora estamos a 4. Y bueno, pero con todo eso, al centralizarse todo en un torneo, estaba prendido. Estaba prendido, estábamos encendidos con el campeonato. Eso no es lo que yo voy. Que a veces pero la Copa Internacional es distractivo. Agregarle lo deportivo. Yo creo que diferente hubiese sido con esta misma diferencia y con este camino, más allá de los rivales distintos que tienen Libertad y Cerro en la parte final del campeonato, que hubiese tenido otro tipo de interés y de repercusión si no jugaban los equipos paraguayos y tan sautados agregarle de la Copa. El hincha de Cerro a lo mejor está mirando hasta con escepticismo la posibilidad de que caiga Libertad, por ejemplo. Porque deportivamente lo ven fuerte, ¿verdad? ¿No puedo preguntarle a los hinchas? Pregunto yo. Sí, claro, yo creo que sí, pero... ¿Se puede un audio WhatsApp? Sí, como no, por supuesto. A ver, ¿cómo planteamos, Dani? ¿Cómo planteamos? ¿Por qué no hay? ¿Cómo planteamos? ¿Es por los puntos? Yo no es que no tenga postura o quiero darme la mano, pero yo metí un poco de todo, porque yo también metí el tema de la inmediatez, y tengo que estar diciendo a Fabio lo de Palmeira y lo de Paranaense para la propia hincha de Libertad, ¿verdad? Pero para mí empieza por el tema, primero por las 3 semanas. Claro, Y la diferencia puede ser 4, porque yo no sé si hoy gana Guaireña y si la gente va a ir en masa mañana, porque Cerro ya tiene algo parecido contra Tacuarí. Cuando empató con Resistencia Libertad, jugaba jueves a la noche Cerro, defensores del Chaco, y no fue nadie, de verdad que perdió después contra Tacuarí. Pero y me quedaba parece puntero que, aquella vez, Claro, yo lo que te digo es que con Cerro Guaraní el año pasado, inclusive cuando jugaban la primera rueda, todos dijeron, uy, mira un poco, va a ser la última fecha. Y es el famoso partido que uno decía, no, acá Cerro le tiene que salir a buscar porque había una diferencia grande. Y Arce dijo, y es más, Arce jugó de forma conservadora, para decirlo de alguna forma, y él en el postpartido, cuando se le consulta sobre eso, dice, miren que todavía queda toda una rueda, y el inicio de la rueda fue la derrota contra Luqueño, por eso Jan declaró como declaró, si queremos ser campeón no podemos jugar así, y todo eso. Pero fíjate que cuando Cerro le gana a Libertad 4-0 en la primera rueda, allí Cerro le alcanza a Libertad. Para ese partido Libertad vino con una ventaja de 3 puntos. Entonces, vos mano a mano decís cuando están en igualdad de condiciones, después el famoso gana uno, gana el otro, gana uno, gana el otro. La primera fecha que juegan, después de que Cerro le alcanza a Libertad, es la famosa fecha donde Libertad empata sobre la hora contra Resistencia y Cerro pierde contra Tacuarembó. Después, nunca Cerro le alcanzó. Y Cerro fue perdiendo puntos contra Guaireña, contra Sol, mientras que Libertad a los tumbos pero ganaba sus partidos. O sea, a lo que voy es, en ningún momento se dio ese tema del mano a mano. Curiosamente, desde que Cerro le alcanzó a Libertad. Entonces, vos decís, uy, 6 es difícil. 4, si se da lo de un batacazo de Guaireña y mañana gana, vas a estar a 1 y tener duelo directo. Ahí, o sea, sí. Ahí ya me parece que las últimas 3 fechas, es más, yo creo que ahí inclusive se va a plantear, si vos tenés, por ejemplo, a un jugador titular en Cerro, más por la dificultad de Palmeiras en comparación al Paranaense, yo creo que va a haber gente que va a decir, no, tenés que priorizar el torneo local. Tenés que priorizar el torneo local. Antes del primer partido con Palmeiras. Claro porque Cerro Libertad es tiene un antes. Día más. Sí, inclusive Cerro tiene miércoles y Libertad tiene martes. Está la otra situación que si llegan con la misma diferencia hasta ese partido, Cerro, el Libertad Cerro, con 4 puntos de diferencia, le quita el encanto al partido, le quita la emoción, porque por más que gane el Cerro todavía no depende de sí mismo. Ayer cuando un hincha de Libertad me decía que ganando el martes, ganando mañana, bueno, y el martes también, Gaby Liberteño, y después decía el martes puede ser campeón, y me dijo, no, yo quiero salir campeón el sábado. Contra Cerro. Está ese punto que se puede dar. Está Juanma, ¿cómo te va? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Vos estás escuchando de qué estamos hablando, Juanma? Sí, atentamente. ¿Y tenés alguna razón? No, sí, yo estoy más con la teoría de Dani, que con me alejo un poco de lo que dice Ariel en esta ocasión. ¿Vos decís el tema del puntaje, El puntaje, sí, claro, aparte del parate, ¿verdad? Que evidentemente influyó, pero viste que no es lo mismo cuando son 2 partidos todavía igual. Chiquiarte se fue a ver a Palmeiras ya alguna vez, ¿verdad? Sí. Él tiene aparte un tema particular, personal, y también aprovechaba de ir a ver los partidos de Palmeiras. 2 partidos seguidos fue a ver. No, claro, uno no llegó porque fue en Villa Belmiro. El contra Santos, ¿verdad? Con Santos, que está distante de San Pablo, pero el segundo, sí, no me acuerdo cuál fue el segundo, que fue en la cancha de Palmeiras. No fue una de las tantas goleadas. Sí, fue en la cancha de Palmeiras. Contra uno de los equipos del norte, me parece, pues.
Y bueno, Juanma, entonces vos pensás que Palmeiras no interesa, está con la vista puesta en estos partidos, Cerro Porteño. No, sí, claro, sí, o sea, el Cerro, el famoso partido a partido, ¿verdad? Primero por la desventaja que tiene en la tabla de posiciones y después porque tampoco puede aventurarse a pensar solamente en Palmeiras y puede perder mucho terreno. 0-0 con Mineiro, dice aquí, bien, que fue en la cancha de Palmeiras, gracias Darío Barra. El famoso partido que el técnico después despotricó contra Guillermo Barra Esqueloto. Claro, por el tema de Junior. A Junior tiene y acá Gustavo no, ¿verdad? Y mira cómo justificó Gustavo con su reentré, volvió y metió 2 goles. Ariel, ¿te extraña lo de Juanma? Sí. Pero ¿desde qué punto de vista lo de Juanma? ¿Desde el hincha, el dirigente? Quería que te acompañe porque cure cerro algo. No sé, viste que él es más callejero, más de afuera, percibe mejor la temperatura. ¿De la gente? Sí. ¿Vos querés seguir con el argumento de la calle o...? ¿Sabes por qué? Yo estoy seguro que la gente piensa como yo pienso. ¿Vos sabés por qué digo yo, Ariel? Cuando fue el martes jugó Cerro Resistencia y Federico decía al mediodía, ya palpitaba que iba a haber un ambiente, un marco que no iba a ser no iba a haber mucha gente. Y vos sabés que yo creí que sí el hincha de Cerro iba a acompañar, principalmente por el resultado del día anterior de Libertad. Pero 5.000 personas nada más fueron. Entonces es que este campeonato tenemos que sacarnos de la mente que es lo mismo que la remontada con Guaraní. Este campeonato, lo último muy bueno en Cerro a nivel local son 2 partidos, el Clásico y Libertad. Después, pues la Resistencia tampoco fue para prender fuego, para estar eufóricos. Yo, por ejemplo, a diferentes situaciones, cuando se dan pausas o va a comenzar un campeonato allá por fines de enero, comienzo de febrero, la gente te pregunta mucho, ¿cuándo empieza el campeonato? ¿Cuándo? Y en este caso yo no prácticamente yo no escuché que la gente decía, ¿cuándo vuelve el campeonato? Cuando vos le contás, vuelve el campeonato el lunes. Mira un poco, se retoma. Lo que yo, haciendo un poco, porque es interesante y lo podemos expandir después a lo que es el fútbol nacional. Pero en el caso puntual de Cerro, yo creo que hasta el clásico que pierden contra Olimpia en el 2-0, sí había una motivación porque el equipo jugaba bien y estaba el factor de cuándo iba a debutar Marcelo Moreno Martín, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ese que cuando, cuando entra y la Copa por venir. Claro. Que siempre motiva al hincha de Cerro. Claro, entonces, yo creo que, porque vos ves y creo que la primera fecha fue contra Ameliano y había una respuesta y pero habían contratado a Moreno Martí, Pirida Mota, William Rivero, el equipo que se preparaba para la Copa, todavía estaba muy latente lo del 100.55 y después Sol, Guaraní, después viene lo de Olimpia y después viene la Copa Libertadores. Entonces yo creo que también hay una realidad y allí sí yo, por ejemplo, coincido con el argumento de Ariel, pero desde lo que es presencia en cancha, no el interés, sino que presencia en cancha, porque si el bolsillo golpea, sumale que, hubo muchos hinchas que hasta se animaron el tema del viaje a Montevideo y a Santa Fe, y en el caso de Olimpia es doblemente aplicable porque tuvieron 3 partidos de local contra Vallejo, Nacional de Medellín y Fluminense. Javier le está dando una exposición ahí para tu oyente WhatsApp, le está convenciendo a todos ya el tema. Pero por eso, yo el tema cuando Federico decía, porque a ver, hay una dura realidad. Nosotros no somos cancheros. Por eso siempre decimos, vos en otros lugares no escuchás esto de doctor fulano de tal, ¿cuántas entradas llevamos en día? Vamos a tener el lleno total, nuestro eufemismo del periodismo deportivo, ¿verdad? Y los otros te van a mirar. Vos ayer viste, Argentino Independiente, Gaby Ábalos decía. Plantel de gimnasia. No, por eso. Una vez cuando vamos a jugar en Olimpia, estuvimos de invitados en un programa. Y jugó Olimpia un partido en el BTA, y fue la recaudación históricamente más alta en cuanto a pagantes del BTA, y fueron 2.800 y algo. Y le preguntan a nuestro compañero Riquelme, le dice, fue la recaudación más, y estaba sentado más así. Y sí, con 2.800 la recaudación más, la venta de entrada más amplia en toda la historia del BTA. Y el otro se miró extrañado y después de la pausa preguntó si había escuchado bien o mal, ¿verdad? Claro, si no era 28.000. Allá jugamos en Colombia, jugamos para 30.000 personas. Claro, fíjate, por eso te decía la vez pasada cuando decimos, es algo arraigado.
cuando era normal, Julito, no extraña la comida de tu abuela, el boriborí que te hace, y entonces, esa es una realidad. Entonces, como lo de la selección, lo extraordinario, lo novedoso es cuando hay un acompañamiento constante. Si a eso le agregamos que este semestre tuvimos Copa Libertadores, y además con el plus de que Cerro y Olimpia compartieron grupo, ese nivel de estrés para lo que es Libertadores, no es solamente allí, sino en lo que significa el duelo copero, es en el desinterés que se genera lo otro. Y el mejor ejemplo es en el calendario nuestro, porque, como Ariel decía el tema, no, pero fíjate la ruta. O sea, esta es la parte más sabrosa de un torneo. Eventualmente tenés un mano a mano, quedan 4 fechas, ¿y cómo programaste vos que se juegue cada 3 días? Que se juegue cada 3 días y en medio está la Libertadores, y que el torneo termine en medio de la Libertadores. Yo hasta me imagino, mira si lo que le decía el hincha de Libertad a Federico, no, yo quiero salir campeón contra Cerro. Claro, pero lo que te digo, Federico, es, ¿podrá haber festejo desenfrenado si 4 días después te jugar el pase a cuarto de final? O sea, fíjate... Para el hincha, sí. No, ya sé, pero para el jugador, viste que acá, por ejemplo, una de las buenas... Mire, Dani, siendo sincero, tampoco la dirigencia acompañó con los precios para los no socios, porque los socios siempre tuvimos, hasta viajamos. No, es lo que digo. Y todos queremos ir a partidos importantes nomás, dice. Juanma, si Cerro llega a un punto de libertad el sábado y después juega con Palmeiras, ¿cómo hace el tema? ¿Titular en los 2 partidos? Yo creo que titular en los 2 partidos porque Chiqui siempre priorizó eso. Bueno, Ariel, yo hasta te doy el changüí, Federico, de 3 puntos. 3 puntos. Si Cerro llega a 3 de libertad, pero olvídate eso de guardar jugadores para San Pablo. Tienen que poner todo. Tienen que jugar el partido perfecto contra Palmeiras. O voy a arriar la bandera contra Palmeiras. No. Esto suponiendo un resultado normal. No, física y tácticamente tenés que estar. No, pero esto suponiendo depende del resultado. Por eso un resultado normal. Eso de que. Por eso, malísima la APF. Por eso te horrible dije. La APF en programar, porque yo creo que Arce, con la consecuencia de tener ese partido, también se va a quejar ese sábado. Claro. No puede jugar el partido del año habiendo tenido 3 semanas donde te rascaste la pelota, ¿verdad? Y el partido del año para los 2 equipos, jugar antes del partido del año, porque para Libertad Paranaense va a ser el partido del año, y para Cerro Palmeiras va a ser el partido del año. Yo por eso te decía, entonces, hasta el festejo, viste claro. que ahora ya se popularizó esto de festejar con la gente. Sí. Bueno, hubo un debate si hizo bien el plantel del Cerro en festejar la derrota 0-1 contra Olimpia con su gente, porque era clasificación, pero para ese partido el que puede gritar campeón es Libertad, y ya que inclusive puede gritar campeón antes en Villaliza o después mirando la tele el partido de Cerro, lo que te digo es, yo no creo que haya, o sea, hasta puede ser un festejo como nuestro torneo, porque no va a haber cena, no va a haber, porque 3 días después tienen que ir a Curitiba, y yo cambio nomás la película. No voy al resultado del 2018, donde inclusive Cerro, o sea, no es que arriba, sino que hasta echó a su técnico. Un resultado normal, ponele que sea un 0-0. 0-0. Yo creo que igual Cerro tiene que poner todo contra Libertad. Si está a 3, vas a llegar en igualdad de condiciones para la última fecha, para ser campeón o forzar un partido extra. Pero si es 4 como es ahora, yo creo que por eso yo iba con el tema del argumento deportivo. ¿Si es 4? Como ahora. El sábado, ¿con qué entras? Guardás, ahí está. Sí, porque si es con 4, lo que tu rol es evitar que te festeje en cancha. Porque supongamos que gana, igual depende en la última fecha y Libertad va contra Resistencia. Porque a Tiburón le preguntaron, inclusive. Sí, Cerro Tacuarí. Claro, Libertad Resistencia, Cerro Tacuarí. Pero, o sea, vos no pones todo cuando vos no dependés. Ahora, si vos dependés de decir, no, yo pongo todo, gano y después llego en igualdad o en ventaja. Yo creo que... Imagínate si tienen que llegar hasta la última fecha. Es lo que... Ahí va a ser peor porque los 2 partidos están en el medio de los 2. Ya es a lo que puede aspirar Cerro, ¿eh? Cerro puede aspirar a eso. Hasta la última fecha. Claro. Es lo que de alguna u otra manera debatimos en su momento, y yo decía, Garnero quería seguir jugando. ¿Por qué? Porque
está definiendo el campeonato. Él se enoja con el parate porque resulta que viene eso que vos decís, Federico. Todos los partidos encimados, cargando partido, partido, y tenés partido de Copa. Claro. Tenés razón. Definición y Copa. Yo te acompañé en eso. Sí. En el tema. Lo otro, la logística tiene Garnero que tiene otro equipo, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero que te pongan justamente la definición en medio de los dos partidos de octavo. Fíjate lo cómodo que estaba, y dentro de todo sigue estando Libertad, que viene una fecha donde perdió 2 puntos en relación al escolta y puede salir campeón 3 fechas antes. A lo que dice Fabio, claro. O sea, venías con un ritmo donde el rival perdía puntos, y recién se recuperó con el 4-0. Entonces, desde ese lado, porque yo creo que en la planificación cuando vieron, ahora mirando del lado de Libertad, es más allá de lo que te decía el hincha, Garnero y compañía habrán querido llegar campeones antes del partido contra Cerro, para no estar con esto de esperar un poco. Justo en medio de los 2 partidos contra Paranaense, tengo un partido que puede ser de definición, y si fallo ese partido, me va a exigir a tener que, 3 días después de la definición en Curitiba, jugarme un torneo donde estuve liderando gran parte del torneo. Entonces, me parece que, por eso decía, para mí el remate es lo de la APF con el fixture que jugás cada 3 días y en medio de la Libertadores, pero el disparador es los 6 puntos en la pausa y los 4 puntos en estos momentos. Bueno, ahí está el cierre de Dani, ya acompañaba a Fabio, en instante va a tener a Ariel, Cuarma también para... ¿Vamos a escuchar, Ariel? ¿Sí, claro, los audios. Los audios. ¿Cómo vamos a caratular la participación? Yo creo que voy a querer adaptarte, readaptar. No, yo soy democrático. Yo creo que quiero que haga una intro con tu postura y preguntar por qué no hay interés, pero vamos a ir con Edgar primero, ¿sí? Adelante, Edgar. Se acerca el Día del Padre y qué mejor oportunidad de agasajar a papá con regalos de Electrovan, porque él se merece lo mejor. Tenemos variedades de productos para mimarlo. Pasa por una de nuestras sucursales o visita nuestra tienda online www.electrovan.com.py. Escribinos al 0982 60 2020. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias, con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, MAG. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortin, Ron Fortin Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del Ron Fortin Coco y la fruta más tropical de nuestro país. La guayaba fácil de preparar. Y un pack de rinda hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de ventas favoritos. Llegó VPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación Visión Móvil, Visión Banco, más digitales, más humanos. Tu empresa, negocio o emprendimiento del tamaño que sea, necesita un moderno sistema informático de gestión que te ayude a administrarlo. ¿Sabías que en COBE tenemos el plan ideal para eso y mucho más? Llama al 021 72 90 900 o visítanos en www.cobe.com.py. COBE, podemos hacerlo. Papá es todo terreno con Taiga, la motoneta por excelencia es la Taiga 110 2G con motores de 110cc, transmisión semiautomática, portacasco amplio con llave, luces full LED, llantas de acero con rayos y cargador USB. Adquirí tu Taiga en cuotas promocionales de 275.000 guaraníes. Además, este mes viene con una campera reflectiva de regalo para papá. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin. Seguinos en las redes como @Inverfin y @MotosTaiga. Bueno, Juanma.
¿Qué fue, Juanma? Sí, estamos, ¿Qué Fede. tal, Juanma? Sí, señor. Está nublado, sale el sol, hermano, no se entiende. No, o sea que hay un viento fresco. Está fresco, La ¿no? temperatura. ¿Estaba prevista lluvia hoy? Anoche. Anoche yo. Anoche- Pero viernes también, porque yo puse mi pronóstico extendido y jueves y viernes marcaba lluvia. Ah, no, a mí me acaba Pero anoche. no, Y hoy ya iba ¿no con sentiste la lluvia temperatura. anoche? Sí, claro, pero Fue hoy larga. también viernes, te digo. Viernes, oye, ahora con sol ahí. Sí, Marcaba ayer- también, pero ayer marcaba bueno, también. fue fuerte, A la ¿no? noche Ayer sí, fue llovió la- tipo larga y fuerte. 8 de la noche, más o menos, 9. Hasta las 9 y Sí. pico, sí, porque nosotros estábamos grabando y se vino. Se vino Me tiró las ya aguas. uno. ¿Eh? Me tiró ya Ay, qué No sentiste bueno, la lluvia. Hace rato me dijo, parece que no estaba conectado con la tecnología, no sé qué me dijo por lo de... Pero terminaste reconociendo lo de... Sí, reconozco, yo no soy talco, no sé Ariel cómo... tiene una bueno. vista privilegiada para ver la lluvia. Sí, espectacular. Ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, Eso pero en me serio. llamó la atención. Ah, No, estábamos allí- hablando de eso justamente, sí. Del sitio ahí en. No, sí, el ¿Puso en la sábado- calle? 16 proyectadas y Héctor, güey. No, nos estaba contando Nelson la bondad del Nelson Sí. Aponte, nuestro compañero Sí, en sí, la sí, parrilla, sí, como sí. siempre. Claro, buena vista. Ayer hicimos San Juan. Ah, muy bien. Sí, Qué sí, bien, espectacular, Quincho. espectacular. Sí, sí, sí. No, y ahí pero la ayer, lluvia con ¿viste todo. cuando hablamos el sábado pasado del frío? Escarcha y todo eso. Y ahí al toque y respondiste. Sí. Ahí que sí, bien, viste a las 6 de la mañana. Claro. Pero ahora cuando decís, no, pero ayer... No, lo que te quiero es que marcaba también para hoy la lluvia y no está lloviendo. No digo que no he visto ni que no Pero llovió con aquí. este fresco está refrescando, ¿verdad, Juanma? Sí, frío hace. Cambió la No, temperatura. ayer muy tampoco, fuerte. 18 grados, hermano. La po. Ahí viendo, pues ahí está ahora ya Ayer en hacía Navidad. 40 grados de calor antes de la lluvia y una humedad horrible había. No, pero a diferencia de lo que fue ayer, ahora con una camperita. No, está bien, claro, puede ser para la camarita ya. La lluvia nocturna, que repetimos, Ariel fue consciente. No hubo una omisión, ¿verdad? Claro. Esa fue Aparte la fue, que generó... digamos, fue en horario prime time, no, o sea, no Claro, fue a las 2 de la fue a las 3 mañana. de la ¿cómo? mañana, esa que Sí. ¿a quién no le agarró levantarse? Llovió hoy. Sí, Y te claro. miran como, ¿cómo No, ayer se fue en nota que horario no a todo, central, ¿verdad? hermano. Pero esa lluvia nocturna es la que generó este descenso de temperatura que ya Juanma está exagerando. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Verdad, Juanma? Lo que pasa es que asusta el pronóstico, dice 4 grados, va a ser la mínima ahí. Pero ya pasamos la semana pasada eso. Sí, 7 no, pero llovió para el domingo, ¿eh? El día del padre, El sábado fue 7. terrible esa. El sábado fue Pero fuerte, ¿eh? viste cómo exagera. ¿Dónde lo que dice 4? El sábado noche, o sea, yo... Acá tenemos O, el todo fi- exagerado, ¿no? o el fin de, o te está confundiendo con el pronóstico del fin de semana pasado. No, Pues me ya, asusta, Chule a está mí no me tratando gusta de el frío. trasnochado todo. A todos, el chef enseguida lo va a tratar. No, pero 4 grados le bajó. Pero todos tenemos la misma aplicación, ¿verdad? Claro, el pronóstico entendido dice, por ejemplo, esta madrugada a las 4 de la mañana de ya del sábado, 8 grados. Eso es lo más bajo, ¿verdad? Es lo más- Tranquilo, Mario. No, No, yo no voy a equivocarte, capate. No, eres muchachito, papacho. 4 grados, ¿no? Juanma. Bueno, Juanma, no, 4, 7, dice 7 y 8. Juanma, A mí no me gusta el frío. Yo cerro odio para el frío, mañana, pero- hermano, cerro para mañana. No me gusta el frío. No, y bueno, esa es otra cosa. Mañana hace frío, 4 y media ya. Termina el primer tiempo, ya está oscuro en el defensor, ¿eh? Sí, hay que ir abrigados, hay que ir abrigados al defensor del Chaco. Está bien. ¿Quién prepara cerro para mañana? Cerro Porteño, hay que ver el tema del lateral derecho, Federico, porque es algo muy raro. En conferencia de prensa decía Francisco Arce, sí sintió algo, Alan, pero no es nada muy grave. Y Beto Espínola resintió y hay que ver para cuánto tiempo tiene. Y hoy la realidad es como que se dieron vuelta, porque Alan Benítez no va a estar para el partido de mañana porque la Increíble, molestia ¿no? que sintió persiste la molestia. Pero, a ver. ¿Sabes dónde dio increíble, Juanma? Porque la otra vez le preguntaron a Arce por Carrascal y Espínola. Él dijo Carrascal ya está y Espínola no. Claro. Había resentido el día anterior. Y ahora está marcando que mañana no va a estar Alan y va a volver Espínola. Sí, una sobrecarga a consecuencia del cansancio, el tema del viaje, volvió a jugar rápido. Alan Benítez contra Resistencia, jugó todo el partido y si salió con una pequeña molestia, una pequeña sobrecarga que persistió en estos días, entonces por precaución no va a estar mañana. No está concentrado. Hoy los futbolistas quedan ya, ahora al mediodía se presentaron, almorzaron y ya el entrenamiento por la tarde, luego quedan concentrados en la sede del club. Y sí está Alberto Espínola, quien según Francisco Arce se había sometido a algunos estudios para determinar si hay alguna lesión más grave. Evidentemente esta situación no ocurrió. E inclusive, Federico, yo creo que esto tenemos que empezar a acostumbrarnos, incluso hasta
me parece a mí, al partido de ida contra Palmeiras, y dependiendo del resultado, también puede aplicarse la vuelta. Ni los futbolistas saben todavía quiénes van a jugar hoy, mañana. Lo mismo pasó contra Resistencia. En el día del equipo Francisco Arce tampoco es que para un equipo, sí va probando variantes, pero no para un equipo ya con miras al siguiente partido. Claro, porque la otra vez sí agarramos la delantera fue Aquino, Fariña, Jiménez y Alfio. Y antes venía jugando con Romero, Fernandito Romero y Moreno Martín, ¿verdad? Y fíjate que ahí, en esa ofensiva, lo puedes incluir también tranquilamente al Coyote Rodríguez, que arrancó jugando como de extremo. Claro, los tres se fueron unos 10 ciudadanos bolivianos, Ariel, con 2 banderas emocionadas estaban. Y no entró ni un minuto Moreno. Pero buen gesto de Marcelo, porque vos sabés que cuando terminó el partido, es más, sabíamos que con el tercer cambio, ¿cuándo fue, Juanma, si recordás? ¿No fue el zurdo, el chiquito? Jiménez. No, él entró por Enzo. Él entró en el entretiempo. Y el tercer cambio salió Fariña. Pero, o sea, no fue a los 40 y... No, o sí. sea, se sabía, y cuando porque termina el partido... Fariña sale ya con un buen trecho, porque nosotros dijimos, claro, el que está afuera, cuando yo marqué la figura y hace rato ya se había ido. Digo nomás porque cuando termina el partido, a lo que apuntaba Federico... Galeano. Toño. Sí. Acá mire Toño. No, por eso yo iba al cuándo, a los cuantos, pero... Y 35. Y Moreno Martins termina y va justamente a saludar. Hace falta saludar, Es un poco lo que también marcábamos aquella vez de la selección. La vez pasada también decía, viste que un compatriota, un paraguayo que vive en Corea, había levantado, la selección coreana está dando una vuelta olímpica para saludar a todos ellos, y los nuestros ni siquiera vinieron. Pero le vieron los jugadores, ¿La habrán visto los jugadores? Sí, muy vistoso cuando vos jugás de visitante y tenés ahí bandera... Había marea roja, porque... No, y... Yo recuerdo el famoso partido ese de Paraguay contra País Vasco, ¿era? Que había muchos paraguayos. Y el único que le saludó fue Derlis Gómez. El resto, Gamarra y compañía, fueron a pedirle camiseta a Guardiola, que jugaban ese partido. Hubo mucha queja, pero... Contra Cataluña, entonces. Contra Cataluña, porque ¿qué País Vasco? Claro. Contra Cataluña, dirigía al Maño. Pero por eso, y uno decía, eso también es liderazgo. O sea, ¿verdad? Gómez... Pobre, los bolivianos estaban con un entusiasmo. Primero estaba la bandeja alta, y después bajaron. Y justamente Federico me había apuntado eso en el entretiempo. Sí. Después yo le digo, mira un poco qué buen gesto de Marcelo, que va y le saluda. Y me vino a la cabeza lo que hizo la selección en Corea. O sea, porque aunque esté en 20, con más razón tenés que ir a la pucha, encima ¿dónde están, no? No, por eso. O sea, ¿dónde están están? del otro lado del mundo, y acá siempre decimos lo que es escuchar el himno o ver una bandera tuya estando en tierra foránea. Es único. Es un respeto que se merece esa gente que está por ahí. Y un Acá hay de Juanma, el colega de animación, que me envió el dato, cambio frío, va a decir Juanma por 18 grados, dice, ¿verdad? Y sin embargo el señor de los pasillos te apoya. Pasa que yo... Dice que hay viento y que de repente el sol baja un poquito y ya se pone frío. Pero viste... el señor de los pasillos uruguayo, Yo creo que el señor me extraña en Montevideo, hermano. Ahí pela. Ahí en la Rambla. En la Rambla, con el frío, sí. Lo que pasa es que yo salí con mangas cortas y después ya quedé corto. Pero Juanma, yo creo que vos te expusiste, porque cuando vos inventaste lo de 4 grados, pues no, pero lo que pasa es que a mí no me gusta el frío. O sea, vos lo que decís es que para vos ya 8 es 4, 12 es 6, sí. Así es, ¿verdad? Sí. Por poco no cae nieve, más o menos, no me gusta. O sea, la vos peor tenés época una del año. sensación térmica diferente. Sí, admito que es la peor época del año para mí, aparte sufro de alergia, es todo un problema. Eso a la hora de que te baje la caña por Twitter puede usar tu contra, el tema de tener tanto frío. ¿Quién? Cuando te baja la caña por Twitter, la conversión que estás haciendo ahora, que tiene una temperatura baja. El Twitter, por salud mental, las notificaciones yo no reviso, Federico. ¿En serio? Sí, no, ya. ¿En serio? Pero no sos de lo que borran las notificaciones, ¿no? No, jamás. Entro, actualizo para que no me aparezca allí la alerta todo el tiempo y después salgo. Vos sabés que con vos se da algo... Vos que tenés una relación peculiar, Federico, con Juanma. Muy fuerte. No, con Juanma, Juanma estaba bloqueado por mí, sí. Muy el fuerte. Caradura ahora uno quiere ganarse que me habrá quitado a mí para que yo le haya bloqueado. Que no me acuerdo. Alguna noche el 2011, 2012 por ahí.
Desactivaron, no, pero ahí puede quedar como pichado. ¿Quiere, Nico? Ah, este sabe. Se habrá recibido. Sí. Hay algunos que se dedican a putear directamente. Uno escribe cualquier cosa, te putean. Entonces claro, ahí, por supuesto. Silencio la cuenta. Ahí solucionó. Sí, no, ahí ese es mejor. Pues si le bloquea, le da arma. Pues me bloqueó tal y tal cosa. Un trofeo de guerra. Pero con Juan por lo menos se toman lo de Cerro y lo de Olimpia. O sea, las dos tribunas de repente. Y sí, y a Johnny algunos lo acusan de agente encubierto. Lo que suele leer así notificaciones. Después a nosotros de todo, obviamente. Pero te decía hermano Juanma, bueno, entonces no hay equipo para poner. Cerro juega dependiendo siempre el equipo que ponga con los resultados del fin de semana. ¿Ustedes piensan que se mantiene 4 titulares el martes y el sábado? Lo que pasa es que si jugaba el martes con titulares y justo sea que el martes Sol América le gana a Libertad y vos ganás y queda un punto, ¿va a poner de vuelta titular el sábado? Yo creo que si la fecha no era que la penúltima jugás con Libertad ante esta coyuntura tan peculiar, lo que te marca la rotación es, bueno, después de 3 semanas jugaste con los de siempre el lunes, en el caso de Cerro martes, jugaste fin de semana, volvió a jugar martes, descansá ese sábado y jugás miércoles, domingo, miércoles, o sea, vos haces el tema de 3 descansos, 3. Pero acá se da la particularidad que el partido del descanso es Libertad. Por eso decía, si contra Libertad llegás como ahora de diferencia de 4, no hay ningún, es más, o sea, ese partido va a ser para Cerro casi de relleno, desde el lado de la rotación. Ahora, si para ese partido llegás a 3, a 2, a 1 o en igualdad de condiciones, tenés que poner todo. O sea, ¿en qué cabeza entra que estando en juego el torneo que te da $3 millones para el siguiente año, vos guardes eventualmente para la vuelta contra Palmeiras? Y acá, hace rato hablamos que se descarta un resultado que ya hipoteque el partido de vuelta. Entonces yo creo que más que nunca es partido a partido. Ahora, lo que no entendí bien, Juanma, es eso de que Chiqui ni siquiera le dice a sus jugadores quiénes van a ser los titulares. Sí. ¿Es una estrategia o por dónde pasaría eso? Yo creo que sí. Yo creo que es, fíjate, porque uno manejaba un probable equipo antes del partido contra Resistencia y después termina ingresando totalmente a otro equipo en cuanto al parado, los nombres. Jugaron Rivas y Rodríguez, por ejemplo, los dos enlaces con Fariña y Aquino. Entonces, Cerro tiene una base. Me parece que la defensa, yo creo que va a jugar Alberto Espínola y después el resto sale de memoria. Con Patiño, Pulpito, y me parece que Alan Rodríguez va a recuperar el puesto de lateral izquierdo. Y ahí habrá que ver el medio campo para adelante. Ahí sí, por derecha, a ver, lo tiene Enzo Jiménez. No sé si va a llegar a ponerlo de vuelta Antonio Galeano de entrada. Me parece que Enzo igual, por más que haya sido cambiado en el entretiempo. Después el doble 6, Pili de Mota va a jugar porque Carrascal todavía no está. Ángel Cardoso Lucena también, Aquino. Y me parece que el rendimiento que está teniendo Fariña va a repetir como titular. Y allí arriba sí, ver si arranca Alfio Vío de vuelta o lo hace Moreno Martín. Me parece que por ahí va a ir el equipo. Sí, porque si vos me decís estrategia, yo la única estrategia que entendería es que, no sé, Ariel es Chiqui, yo soy jugador, o Fabio, el mismo puesto, y si Ariel me dice de antemano, vos vas a ser titular, que yo me la creo y me relajo, porque si no como que no tiene mucho... Para mantener en alerta a todos. Pero, ¿cuántas veces uno dice que lo ideal es que haya un equipo titular, ¿verdad? Y se arma un equipo, porque mira que el martes... En realidad fue un solo cambio, porque fíjate que, y el cambio fue más de posición, eso de tratar de juntar a Aquino con Fariña y que Coyote era extremo por izquierda, porque después, los dos zurdos, ¿verdad? Claro, porque después cuando ve que no funcionaba eso, era pica por Rivas para que Coyote pase a jugar nuevamente como 4, doble 6. Claro, admitamos que salieron los dos de arriba, ¿verdad? Que venían jugando como titulares Romero y Pero Martín. yo pregunto, o sea, hoy por hoy, o sea,
Alfio es el suplente de Moreno Martins. Pues mira que Moreno Martins fue de este semestre fue más allá que recién destacaba su comportamiento con su gente, con sus compatriotas. Y hasta ahora no. No. Es más, yo creo que Alfio hizo más que Moreno Martins. Y vos sabés, Dani, que uno escucha también los hinchas del Cerro y tiene mucha esperanza que Moreno Martins también levante a partir de la llegada de Pachi Carrizo, del media punta. Dar un pase que no recibe por ahora, ¿eh? Claro, una conexión, un pase al vacío, un buen centro. Recordaban, por ejemplo, el centro que hace Pachi para el segundo gol de Oscar Ruiz contra San Lorenzo Almagro en Copa Libertadores, por ejemplo. Bueno, ese es un buen tema también para Ariel. Cerro, ¿qué funcionamiento está buscando ahora para jugar contra quién? ¿Se entiende lo que digo? Pues Cerro va a jugar mañana y va a tener un día de entrenamiento bueno para el martes. Y va a tener un día de entrenamiento bueno para el sábado. Y yo creo que Cerro está buscando lo de Palmeiras. Yo creo que sí. Yo creo que sí cuando... Ya con Pachi, ¿verdad? Ustedes explicaban, yo me iba a la cancha de... Son 3 entrenamientos de lo bueno que tiene, de River, lo intenso. Y les he escuchado a ustedes describir la figura táctica o el dibujo táctico que estaba aplicando los dos talentosos uno detrás de otro. Me parece que sí, porque le falta volumen. Vos estás recordando, Federico, los últimos buenos partidos que ha tenido Cerro. Estaba buscando recuperar volumen perdido, claro. Y pasó mucho tiempo, entonces le está buscando la vuelta. Imagínate que lo ponga a los dos, a Zamudio, a Carrizo, en esos entrenamientos que estoy diciendo, porque tiene que tener entrenamientos intensos y no lo va a poder tener por el fixture. Claro, hubo un momento, solamente 3, hubo un momento así, o 4. Corto lapso, pero ese entendimiento que entra Aquino y Luis Fariña cuando se encuentran. Poco fue verdad, pero cuando se encuentran desequilibran con la elaboración de juego. La contención, resistencia, muchas veces parecía que no quería animarse nomás. También. Yo hablo de cuando perdía la pelota 0 en 3/4 de cancha. Pero es un partido horrible. Mira, de lo táctico, ese chico que estaba a la derecha no interpretó nunca el juego. Wilfrido Báez. Y Chapa está en una de las noches donde primero se hace amonestar rápido y después no sé que quiere salir jugando de taco, pierde la pelota y casi termina haciendo una falta de atrás que hubiera sido su expulsión. Pero yo dije, acá no. Pero es referente él va a la salida que le gusta hacer al Tiburón, que parecía la de Cerro también. No, mejoró mucho, pero estaba en esa noche y te nombro a él, al Chino Martínez, que no estaba bien tampoco. Entonces perdió mucha resistencia, digo, para yo creo que lo que darle más fuerza. Como plantea Federico, lo hace de forma paralela. De decir, juego contra Resistencia en mi cancha, tengo 90 minutos, voy a ver qué onda en los primeros 20, pensando Palmeiras, pero no es una cuestión que excluya a la otra, o sea, no es que yo regalo 20 minutos, es que a lo mejor mañana lo hace también, claro, o sea, yo por eso Juanma dice, ni un jugador sabe, a lo mejor mañana lo hace también, sí, porque prueba otra cosa y, a ver, vos ponete como Pachi. A lo mejor lo usó a Fariña para que se mueva como Pachi la otra vez. ¿Puede ser? ¿Verdad? Sí, puede ser, pero... Le hace jugar ahí Alfio Oviedo, Enzo Jiménez, Pachi Carrizo y Aquino, que ya han jugado así. Porque mira que tanto se habla de Carrascal, pero yo no sé si, por ejemplo, Carrascal jugaría contra Palmeiras. Más con el momento de Piri Damota. Vos sí, ya. Carrascal no es de contención, Carrascal no es de morder. Pero ¿sabes, Dani? ¿Dónde? Pone paño frío cuando 40.000 almas están ahí. Sí. Pero en ese caso, ¿qué haces? Mira que los dos clásicos en ese caso que renunció tanto a tu estilo. Entonces sería casi renunciar a tu estilo si no lo pones a Carrascal. Ya renunció a ese estilo, ¿no? Y que vos contra Palmeiras... No, ya sé, pero acá toda la vida destacamos que el motor de Cerro es... No, por eso digo, yo no lo cambio tan fácil. Sí. Yo no lo cambio tan fácil, por eso le digo a Dani el tema de poner el paño frío. Está claro que no ha hecho buenos partidos, pero que me traigan dos que hicieron buen partido esos clásicos y el equipo en sí. Yo creo que hasta por ahí podría ser Piri Damota con Carrascal, ¿verdad? Podría ser, porque tiene mejor entrega y Piri puede jugar un poco más atrás. Podría jugar triple 6, ¿eh? Puede ser. ¿Sabes dónde entra Carrascal en el esquema? Sí. Si juega como arrancó contra Resistencia, con Piri y Damota delante de la línea de 4, y en vez de los dos enganches, juegan Carrascal con Pica, Aquino por izquierda y por derecha Alan. Claro. Y Carrito no juega ahí. Y allí el número 9 tiene que estar pidiendo por favor que le lleve una pelota, sea Oviedo, sea... Y bueno, entonces va a entrar a cuidar el 0. Ya que no hay más gol de visitante, Pero ahí le soltás más a Carrascal a lo mejor.
o a pica. Acá dice el amigo Darío de Nueva York, Juanma, dice que Juanma ni se asome por acá en invierno. Sensación de 15 grados bajo cero en febrero, dice. Ahora tiene 8. Y Johnny González dice el frío para Pliqui. El frío no es para Pliqui. Que mañana en el Super Sábado ellos debaten otra vez. Vamos a ver quién viene más abrigado. El umbral. Pues yo tenía la campera amarilla esa también, la más pesada de todas, ¿viste? Esa era el 200 kilos, pero la amarilla, ¿en qué cancha no me acuerdo ahora? Bueno, Juanma, no hay acuerdo entonces, hermano. Yo no estoy de acuerdo con tu equipo, Sí, pero me parece que una de las opciones que está probando Estoy de acuerdo con lo que están diciendo vos y Dani, el tema de ahora sí con los ojos cerrados para mí Moreno Martí titular, ¿no? Pensaría. Pero con Carrizo sí, como decía, también puede tener una participación en el juego que no le dan sus otros compañeros. Sí. Entonces, para repensar todo. Y me acerco a Ariel cuando pienso en Palmeiras. Pues yo de repente estoy mirando y... Mañana 12 de octubre, 12 de octubre. Ayer, por ejemplo, Palmeiras, dentro de su figura táctica, ellos juegan con 3 atrás. Y de los 3, cuando el partido estaba todavía 1-0, el que más empujaba era Gustavo Gómez. Sí. Era como un volante central del equipo. Claro. Empujaba porque se soltaba. Claro, por la posición. Carrilero como derecha jugó. Claro, claro, empujando. O sea, por la postura muy más seguramente de los dos equipos, ¿no? Sí, donde esperaba Goianiense y de donde comenzaba atacando Palmeiras. Juanma, abrigate, hermano. Sí, yo tengo que abrigarme porque me desabrigo y me choró la nariz. Y aparte estamos en una época complicada porque vuelve el COVID, a cuidarse cuando estamos en lugares complicados también. Una vez le pregunté a una persona menor de edad. Vos viniste acá un super sábado y el domingo presentaste certificado COVID, me acuerdo, y todos nos asustamos, miramos dónde te sentaste vos, si tosiste, no me acuerdo, entonces... Encima fui a relatar, era el partido de Cerro contra 12 de octubre, domingo de mañana. Ah, la pucha. Y vos sabés que pensé en no ir... le castigaron a Carrizo y a Mateus. Sí, el mismo. Pensé en no ir, pero si no iba ya me imaginaba los comentarios. No, domingo de mañana, seguramente. Y sí, inevitables. Sí. Inevitables. Bueno, y por eso mismo yo creo que todos aprendimos de aquello, ¿verdad? Entonces a cuidarse un poquito, ¿sí? Sí. No, iba a terminar nomás la anécdota. Le pregunté si le gustaba más el frío o el calor. Y no sé, me responde la persona. Y ¿cómo? A mí no me gusta el frío, pues en el frío no me gusta bañársele. Entonces, me gusta el calor mismo. ¿Quién digo yo? Un sobrino. ¿Cómo? No sé qué bañar. Saludos para Hugo Colmán que nos escribe de Encarnación. En la Encarnación lo que hace el verdadero frío, Fede. Sí, Encarnación, Ayola, Chaco, Pilar, Chaco. Edgar. Fonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Fonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerces más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. En Solar, celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanzas. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales, retira tu préstamo y sorprende a papá con un obsequio y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Grandes beneficios, mínimos requisitos, válido hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000, al asterisco 76527, @ Financiera Solar. Con Financiera Solar sí se puede. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Yo tengo un héroe invencible, lo llamo papá. Felicidades papá en tu día. Gracias por todo, gran amigo, maestro y mejor consejero del mundo. En este mes del aniversario y Día del Padre, regalale a papá el regalo perfecto. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. No te pierdas de esta increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llegó la
la nueva Choco Trébol Ultra de Lácteos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lácteos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1 litro y de medio litro, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Choco Trébol Ultra, la merienda es nuestro arte, con la garantía de la cooperativa Chortizar. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Bueno, en instante con Johnny, ¿va a hacer tu muestreo, Ariel? Sí. Sí, en cuanto al título, Federico, que me pediste, yo me mantengo en lo que había anticipado ya. Que hay un elemento distractor que es la Copa Libertadores. Pues yo estoy seguro que si no estaba por medio de la Copa Libertadores, ya íbamos a estar analizando acá quién tiene un rival más fuerte, que si hay tal combinación que puede pasar. Se hubiese hablado de otra manera y se hubiese centralizado como tema de fútbol la definición del campeonato. ¿Habilitamos? Está Johnny antes, me parece. Ah, bueno. Espera. Saludo para Carlos Centurión, dice, en Villeta, a orilla del río Mortal. Hay muchos árboles todavía, claro. Pela y no macana, Villeta, claro, sí. Porque es una suerte de... ¿La ribera? Claro, además el agua y porque es abierto. Claro, abierto, sí. abierto. Ahí está la fábrica de cemento, ¿verdad? No. ¿O no? Creo que sí. ¿Eh? Vallemí y Villeta que hay... ¿También? ¿INC? Sí. Industria Nacional de Cemento. ¿Está Johnny? Federico, buen día, saludos para todos. ¿Qué tal, Johnny? Dame 2 tips para ignorar el frío. Yo creo que uno de ellos es un buen mate, ¿verdad? Nosotros los materos te tomamos 4 mates por día a la mañana y ya la ducha caliente. Sí, primero eso, Federico. Primero la ducha, totalmente. Un buen baño, completito, cabeza, todo el cuerpo, y después ya el mate. Algunos le bajan café, yo le bajo mate. Yo tomo por ahí un cafecito, pero ya después mate arranco. Fíjate que hasta ahora estoy con el mate. Son las 1:30 ya. Y 39. A pesar de hoy estoy con el mate. Sí, que está rico hoy. Y después sí, Johnny, vos decís que el frío es para pliqui, ¿verdad? No, simplemente parafraseaba a algunos. Que el frío no es para pliqui. Ah, no es para... ¿Y qué es pliqui? Pliqui es tibio. Como... Y pliqui se dice, Federico, al que es no aguanta mucho. Principalmente esa persona flaca, que enfermiza, enfermiza, poca reacción, entonces a eso se le dice pliqui. Ah, está bien. Principalmente en el interior. Salud para Juanma. A ver, ¿qué dice Gabriel Teño? Ciudad Industrial, INC está en Villeta, claro. Gracias, Gaby, también. Y al lado otra planta industrial de varios tindados de distintas fábricas. Gracias Néstor Beltrán también. Johnny, Olimpia, ayer jugó este equipo, el goianiense, para Olimpia, más que nunca la historia va a estar centrada en eso. El tema de los socios, me pareció ver que llegaron a una cantidad importante. Sí, la idea es llegar a 30.000 socios, Federico. De esa manera que el hincha de Olimpia también pueda volver a colaborar, pero esta vez no se utiliza un futbolista, en este caso como objetivo un futbolista. En su momento el ADE de los socios, llegar a 20.000 para que Ale Silva pueda ser contratado. Yo creo que aquella vez ella fue contratado, simplemente se utilizaba el nombre de Alejandro Silva para que el socio se pueda acercar. Claro. Ahora la meta, ¿cuánto es? ¿30.000? 30.000. Pero para colaborar con el club de esta manera, tratar de salir de esta situación, no sé si salir, pero por lo menos ir pagando deudas para que el Olimpia, principalmente el clausura, pueda mirar más lo deportivo y no tanto lo económico. Seguramente, porque hasta hace poco estaba mirando lo deportivo, pero creo que en las últimas 2 semanas se dispararon demasiados detalles económicos que interesan y por sobre todo inquietan al hincha, ¿verdad? Al hincha, al socio. Al hincha, al socio, al directivo, y también esto repercute en el plantel. Uno escucha la radio, los medios, lee las redes y dice seguramente, bueno, ¿será que me van a pagar mi contrato? ¿Será que van a cumplir conmigo? Y de repente no puede rendir en un 100% allí en el campo de juego. Entonces la idea es que el socio se pueda acercar. Son facilidades que el club presenta al socio para que de esa manera pueda algunos ponerse al día, otros
renovar sus planes, porque son varios planes que tiene el socio de la Olimpia, o en todo caso directamente uno se asocia para de esa manera colaborar con la institución. Aquí tenemos, Federico, dice la cuenta de Olimpia. Por esto, contigo como socios somos invencibles. La historia cuenta que creímos cuando nadie lo hizo, que llegamos a donde nadie llegó, que un puñado de hombres logró contra todos, llegar a lo inalcanzable. Hoy necesitamos de cada olimpista. Hoy debemos unirnos para enfrentar las adversidades y a la par lograr todos nuestros objetivos, porque en Olimpia no existen imposibles. Olimpia es nuestra casa, nuestra familia, nuestra herencia, nuestro legado, y hoy nos necesita, pero como socios, desde todos los rincones del mundo, hoy tenemos un nuevo desafío. Olimpia, 30.000 socios, la cuenta del club, y deja la página socios.clubolimpia.com/LOGIN. Y también está el número de WhatsApp, el 984-799002. Olimpia, 30.000 socios. Bueno, en cuanto a lo deportivo, ¿hay algo que se vaya perfilando para el domingo? El retorno de por lo menos dos. El caso de Richard Ortiz y también de Derlis. Resta confirmar si Zárate arrancará de titular, y si arranca lo hará con quién. ¿Jugará con Alcaraz o jugará con Saúl Salcedo? El sector izquierdo también recupera a Tito Torres, y la dupla ofensiva seguramente Derlis junto a Guillermo Payo. Un buen partido de Guillermo Payo en el partido contra Ameliano en la cancha del Quelito, si bien también el Pollo Recalde hizo un partido interesante, el que llegó al gol. Guillermo Payo, me parece que ese tanto le da la posibilidad de acompañar a Derlis el próximo domingo ante Resistencia en el Boque de Paraguay. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Compra todo a precio de remate en Argor Empeños. Te ofrece artículos seminuevos en excelente estado y al mejor precio. Electrodomésticos, tecnología, instrumentos musicales, herramientas de construcción, bicicletas y mucho más. Escribinos al 0974-530-000 y en las redes sociales @ArgorPY. Compra barato y compra más. Argor Empeños, sabe lo que necesitas. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata, teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Tigo Business tiene todas las soluciones tecnológicas para hacer crecer tu negocio. Puedes contar con un servicio de conectividad, respaldar todos tus datos en la nube y proteger tu empresa ante ciberataques. Ingresa a business.tigo.com.py y sé parte de las más de 50.000 empresas que nos eligen. Tigo Business, conexiones que impulsan. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento. No necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta
marca de los Power Systems. Contáctanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Te enviaron un kilo desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union. Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Para los tesoros de nuestras vidas, Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 cofres, todoterreno, diversión, relax, familiar, hogar, que contienen vales de combustible, de spa, peluquería, de compras de ropa, de consumición, de compras en supermercado y farmacia, para compras de muebles y electrodomésticos. Por cada compra de 30.000 guaraníes estás participando y adquiriendo productos de las marcas participantes. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Bueno, ya empezamos con los Vamos audios. a ver si hay gente todavía. Está por terminar el programa, Ariel. Claro, por eso. 48 ya. 48 no, por parte final. Un muestreo. Decir cuál es tu pensamiento para... No, ya dije. El tema del distractor ya dije. Ya está digital de Johnny, está. ¿cierto? Bueno, la copa, la distancia. Poner de acuerdo el horario del debate. Dani, ¿cómo vamos a titular el... Se envió el campeonato. ¿Por qué no está prendida la definición del campeonato? ¿Así puede ser? Sí. ¿Está bien? Vos dijiste lo de la Libertadores. Yo dije el tema Libertadores, de la Dani dice diferencia. la diferencia Claro, lo de punto. deportivo. Bueno, que opine la gente, que el hincha opina, que envíen los audios WhatsApp, que a partir de ahora podemos probar uno. Ya habrán enviado. A ver, por eso digo, hora fue Ahí- en aquel momento ahora sí que busque la hora. Bueno, hay muchos mensajes de texto, en realidad. Ajá. Un montón. A ver, un audio vamos a probar. A la pucha. Cerro cada año comete ese error. Le trae siempre tarde a los jugadores como refuerzo. Por ejemplo, el año pasado salió campeón, en la apertura ya salió campeón y nos trajo a mitad de año los refuerzos. A sabienda que ya tenía En realidad, Cerro salió en el Copa Libertadores clausura. el próximo año. Bueno, envíen sus Siempre ellos cometen audios. el mismo error. Todo depende del primer resultado con Palmeiras, amigos. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, la mesa. Qué programa tranquilo, ¿eh? Nadie le ataca a Ariel, puede hablar sin problema. Ustedes mismos todos pueden hablar sin problema. Que escuchen la NBA. Un abrazo. Chun casi me trató hasta de Chepi. ¿Viste cómo terminás? No. Siendo lo que vos criticas. Dignamente me... No. Vos te auto-incriminaste y ahora me digas yo te dije eso. Por favor. Lo más nuevo de Foresta aquí, Broncos por 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Yamata Peruvisa para agendar tu test drive. Broncos por, creada para todoterreno. Yamata Peruvisa al 021-603. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿No pueden hacer una encuesta después y preguntar quién le perjudicó más a Olimpia? Si fue Recanate o Trovato. Hagan apoyo eso también, por favor. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-50604, celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda, gente? A Buenos Aires, Porgentú. Siempre hay Porgentú todos los días. Y que tú te hago repetir siempre, Federico, y que te audio, se vaya a asociarse. La Olimpia, por ahí con Buenos Aires, y que tú ganas, tío. Quiere lo de Johnny, ¿cómo se hace para un compatriota que vive en Buenos Aires que quiere asociarse y cómo puede hacer desde la distancia? Es la pregunta que nos hace. Bueno, si entra Johnny un minutito, tenemos 6 minutos, Edgar. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fibra o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Él metió a Gaspar Sergio, me dice, yo estaba mirando un diferido el De partido. penal. Y ahora va a ser su técnico Tevez. Tevez, confirmado. Y le vamos a meter el vestuario. Y ganó Central al final. Estaba jugando contra Godoy Cruz. Estadio lleno. Ganó 1-0. Estaba jugando mejor Como el de el Sergio. equipo menosino.
Buenas tardes. Chum, te odio, Chum. Pero cambiando de tema, hoy tropieza de Real Libertad y Cerro va a golear. Y ahí sí se va a prender el campeonato. ¿Será que le odia al señor Chun, este compatriota? No, y terminó dándome la razón en el tema deportivo, ¿verdad? El tema de aprender, pero te odia. Bueno. ¿Qué tal los muchachos? Bruno Pio no puede irse a relatar los partidos nomás ya. Y usted está ahí la programa si él no está, será. Saludos. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Casa Imperial festeja sus 60 años sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Buenas tardes, Carinal Deportivo. Y nos prende el campeonato porque el sistema es muy mediocre. Clubes que ascendieron no tienen cancha. El último partido de Olimpia Meliano, Dios mío, una barbaridad las canchas de Quelito. Fútbol de primera, nosotros llamamos a esto. Hay que cambiar. Robert Harrison tiene que irse de ahí. Nos tocamos el tema con los que no están involucrados, pero tiene razón, es un campeonato que es horrible. Sí. Realmente hay muchos equipos que no tienen... Deambulan. No tienen capacidad para estar en primera. Equipos nómadas. Sí, no. Y otros que antes estaban más fuertes ahora se desintegraron, Sol, Nacional, entonces sí. No. Uno de los peores campeonatos de Es los Cerro últimos Libertad. tiempos. Cerro Libertad y nada más. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol es la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada. Un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble. Y además Tres Leones etiqueta negra reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Buenas tardes acá desde San Bernardo, partido de la costa atlántica argentina, a 50 metros del mar, frío, mar, con viento, 70 kilómetros la hora del viento, va a cerro, y tiene que ir partido a partido. Si tiene chance para la Copa, que juegue la Copa, y si tiene chance para el campeonato, que ponga todo titular en el campeonato. Y no le vea a Palmeiras como un cuco, no es cuco. Tiene que jugar Cerro como tiene que ser, con fuerza, con ganas, con garra y sin miedo. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominios.com y registra tu empresa.com. De 39.000 guaraníes por año, hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas, nombre @tuempresa.com, visita www.maxidominio.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades, asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Para mañana, para el Super Sábado, vamos a tener para nuestros oyentes regalos de Atalaya Seguros por sus 58 años. Atención, mañana para el Super Sábado, 6 voucher de pulido de vehículos, 3 termos frío caliente, 2 pólizas para accidentes personales. Así que a prepararse con los regalos de Atalaya Seguros por sus 58 años el día de mañana en el Super Sábado. Atalaya S.A. Seguros, a tu lado en todo momento. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía
energía de calidad al precio justo. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís, cuña guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerces más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. El último audio. ¿Qué hacemos para que Chiqui plantee de otra manera la Copa Libertadores? No, por ejemplo, como el partido de la vez pasada. Cerro Porteño en su olla, ya qué vergüenza esos partidos, Dios mío, ya no parece un partido de primera división, parece un, no sé, partido de mitad ahí. Bueno, hasta allí llegamos, Ariel. Está bien. ¿Me permiten el espacio intermedio? No, por favor, un adelante, ratito. Hoy adelante. a las 19:15 van a jugar San Lorenzo Martín Ledesma. Epa, Va a ser bien buen partido, partido porque San Lorenzo, que tiene 24 puntos, está a uno de Luqueño, que es el líder, enfrenta a un rival que tiene 19 puntos. Si gana Martín Ledesma se va a prender a la Tiene lucha. su público también, ¿eh? Sí. Clásico. Sí, tiene su lindo estadio también Martín Ledesma. Lindo Bueno, estadio, che, y los partidos que un poco van a marcar también el rumbo, el día de mañana, a las 10 de la mañana, van a enfrentarse Colegiales y Luqueño. ¿Sabe dónde va a ser lo de local el equipo librero? En cancha del Sportivo Iteño, en El Salvador Morga. Muchos luqueños se quejaron porque se baja hasta ahí el partido. Sí, lejos. Sí. Y para el domingo, dos buenos partidos. Pastoreo enfrentando a Fernando de la Mora. Esto va a ser en María Auxiliadora a las 10 de la mañana. Mismo horario para Trinidense, 2 de mayo. La tabla de la intermedia, los principales lugares. Luqueño 25, Pastoreo y San Lorenzo 24, Trinidense 23. Y como decíamos, Martín Ledesma se puede prender si gana hoy. Tiene 19 puntos. Bueno, ¿a qué hora retornamos hoy? A las 16. 16. Sí, porque tenemos ¿Primer primer partido. General Caballero Sol de América. Y segundo, Libertad con... Libertad ante Guaireña. Bueno, nos vemos a las 4 entonces, nos escuchamos nuevamente. Que pasen bien. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. El proveedor oficial de neumáticos del World Rally Championship ha sido criticado por los pilotos tanto en el Rally de Croacia como en el Rally de Portugal tras una serie de fallos en las ruedas. La marca italiana dice que ahora esperará ver cómo se comportan los neumáticos sobre la grava en el Rally Safari de Kenia a finales de